Dr. Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons. Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break. Eso es el programa ese que hablan del universo y esas cosas, ¿no? Exactamente, es una tertulia de científicos. Ya, científico. Y habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no? Bueno, hay de todo. Ya. Algunos en Canarias, otros en Madrid, en Barcelona también. Ya, y tendrán muchos másters de eso. A ver, ya sé por dónde va, pero no. Másters, cursos, créditos. No, que sus títulos son de verdad, con exámenes, con trabajos. Mira, le propongo una cosa. Lo escuchamos un rato y al final me dice, bueno, ¿vale? Vale, hasta que empiece el fútbol lo oigo. Venga, de acuerdo. Venga, vamos al lío. Hoy estoy muy contento porque damos la bienvenida de nuevo a un viejo amigo, que no es lo mismo que un amigo viejo, Javier Licandro. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Pueden ser las cosas, no es excluyente, una cosa y otra. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias por venir. Llevamos tiempo que te echábamos de menos. Sí, ganas no faltan, falta tiempo. Javier Licandro es doctor en Ciencias Físicas, es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y además ahora es el coordinador de investigación, es el jefe de los investigadores y claro, pues ahora soy tu jefe, así que cuidadín. Sí, totalmente. Y por eso pues también ha sido más difícil que por suerte venir. Es un trabajo temporal. Y también tienes una reputación que mantener ahora en este cargo, entonces supongo que tampoco se te conviene que se te vea mucho por aquí, ¿no? Bueno, más bien al contrario, la reputación se va perdiendo en el cargo. Cosas muy interesantes que han salido estos días, bueno, quizás no tanto, ¿no? Pero hay cosas que han tenido mucha repercusión mediática y mucha gente nos ha preguntado por ellas. Si quieren podemos empezar por un paper que además tiene un título sugerente de esto de Easy, ¿no? Easy. Porque el título además, el título por lo menos del preprint, que es lo que se ha subido al archive, hemos visto el preprint, esto todavía no ha pasado el proceso de peer review, creo, y el título es ¿Y si el planeta 9 fuera un agujero negro primordial? ¿No? También. Bueno, podría ser, ¿no? Son dos investigadores que se llaman Scholz y Unwin, de Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente. Y bueno, hemos tenido algo de cachondeo con este paper, pero yo te tengo que decir una cosa, Carlos. A mí me gustó. Yo cuando me pareció divertido. Sí, y divertido es de los pocos papers que muestran en una figura en tamaño real un objeto astronómico. Eso lo tenemos que comentar. La figura 1. Es de los pocos. La figura 1 y única del paper es buenísima. Es un círculo oscuro. Sí. El tamaño de una pelota de tenis, ¿no? El tema del planeta 9, que ya lo hemos tocado en muchas ocasiones aquí en Coffee Break. Yo creo que el último fue el 199. Y estábamos un poco explicando que hay unos indicios de los transneptunianos que nos contará ahora Javier, que es el experto en la materia, que indican que existe una posibilidad de que algún cuerpo esté alineando, haciendo que ciertas características observacionales de estos transneptunianos, pues sus órbitas están alineadas, indicando que puede haber un objeto que los esté pastoreando de alguna forma, ¿no? Que estén los perihelios sean muy alargados, ¿no? Muy lejanos. Espera, vamos a dar un paso atrás. Vamos a decir lo que son transneptunianos. Transneptunianos, venga. Aquí tenemos a Javier y entonces yo creo que... Transneptunianos, como la propia palabra dice, son todos los objetos que están más allá de Neptuno. Sí, como Alpha Centauri. No, ligados al Sol. Bueno, en realidad, sí podemos incluir a los objetos en la nube de Oort en la categoría, pero normalmente dividimos... como todas las clases que hacemos, ¿no? Que son completamente humanas. Sí, el criterio que nos venga bien. Tenemos una serie de objetos que están más allá de Neptuno y hasta en una región que es una región en forma de anillo, entre Neptuno y hasta unos 45 o 47 unidades astronómicas. Ahí tenemos lo que llamamos los transneptunianos clásicos. Y luego tenemos otros que... Pero son cosas pequeñas, como asteroides, como cometas, digamos, son como semillas de cometa. No muy pequeñas, Estamos hablando de objetos que perfectamente pueden ser, como Plutón, 2000 kilómetros de diámetro. Cosas pequeñas. Bueno, depende, todo es relativo. Depende todo es relativo. A la velocidad que vaya contra ti. Recordemos que todo el jaleo de Plutón viene del hecho de darnos cuenta de que entre estos transneptunianos hay algunos que son más grandes que Plutón. Sí. ¿No?
Makemake, ¿no? Makemake, Sedna, son del orden. Vamos a hablar de decir que son del orden, no necesariamente más grandes. Con lo cual es difícil mantener a Plutón como planeta y que esos otros no lo sean, ¿no? Yo, antes que nada, que conste neta, yo no estoy defendiendo aquí que se quite Plutón, que luego esto se montan unas discusiones. Yo ni pongo ni quito a Plutón de ningún sitio. Solo estoy intentando explicar la versión de por qué se le quita. Esta es una población de objetos que no llegó a Cretar para formar un planeta grande, ¿sí? De la misma manera que tenemos un anillo entre Marte y Júpiter de objetos rocosos que no llegaron a Cretar para formar otro planeta en esa región, en la región externa tenemos otro anillo de objetos. O sea, cuando se no a Cretar, te refieres a que no llegan a agregarse, ¿no? Agregarse, a chocar por impactos a baja velocidad, chocar e irse juntando para formar objetos más grandes. Sí. Estos objetos en la zona de más allá de los planetas gigantes son objetos que no llegaron a juntarse en ninguno de los planetas gigantes ni en formar un planeta de mayor tamaño, simplemente porque en esa región tanto la acción gravitatoria de los planetas gigantes y en particular Neptuno, que es el que está más cerca, cuanto porque la densidad de objetos es muy baja, no se pudieron juntar. Luego la evolución dinámica hace que muchos de estos objetos escapen de ese cinturón, e incluso algunos escapen de más adentro, que se forman en la región de los planetas gigantes y esto los acaban expulsando. Entonces esa estructura, que en un principio era un anillo muy denso, se fue perdiendo objetos. Muchos de esos objetos se mueven en órbitas mucho más alargadas. El anillo es prácticamente circular. Y los objetos que se mueven ahí son órbitas elípticas, pero casi circulares. Pero luego tenemos una extensa población de objetos que se han escapado de allí. Scattered se llaman porque son dispersados en inglés. Y tenemos otra población de objetos que se formaron probablemente más adentro y están mucho más afuera porque el Júpiter principalmente los expulsó de la región planetaria, formando una región aproximadamente esférica alrededor del Sol, que también conocemos como la nube de Oort. Estos objetos son todos, en esencia, grandes bolas de hielo con hielo y polvo y rocas. De ahí es donde vienen los cometas. De ahí es donde vienen los cometas, tanto del cinturón transneptuniano cuanto de la región más externa, que es la nube de Oort. Y bueno, la idea de toda esta historia es que 9. Han encontrado algunos objetos, no son muchos, a pesar de que últimamente se han sumado algunos otros, con una cierta alineación orbital. Algunas de las propiedades de sus órbitas están muy restringidas en el espacio de parámetros orbitales. Y la primera idea es que hay un perturbador, ¿sí? Que un objeto, otro planeta, que es el causante de eso, ¿no? Esta historia de siempre poner un planeta para causar las anomalías. Tiene que haber un culpable. Siempre. Por supuesto. No puede ser un disco, no puede ser colectivo, ¿no? Hoy teníamos la charla de Kramer contándonos de cómo la variación de la órbita de Mercurio no se podía explicar y pusieron otro planeta entre Mercurio y el Sol, que obviamente después se vio que eran efectos relativistas. El famoso Vulcano. Exactamente. Y bueno, también se implicaban anomalías que no eran más que errores en las órbitas de Neptuno por otro planeta y demás. O sea que hay unos transneptunianos que tienen unas órbitas muy parecidas y muy diferentes a las de los demás, muy peculiares. Básicamente que tienen la parte más alejada de la órbita, el afelio, en una dirección espacial y el perihelio, la parte más cercana, en una dirección en otra dirección en el espacio. Es como concentrados en alguna dirección. Y además una órbita muy inclinada, ¿no? Muy... algunos casi perpendiculares. Sí, casi todos esos objetos que ya están muy lejos, las órbitas ya están muy inclinadas. Si están muy lejos, significa que sus órbitas fueron muy perturbadas recordemos que vienen todos de adentro. Todos ellos se formaron dentro, no se pueden formar a esas distancias. Si todos se formaron dentro, y para estar tan lejos tienen que haber sido perturbados y sacados fuera. Cambiar la inclinación de un objeto implica que les diste bastante energía, pero también cambiar su semieje mayor. Los objetos tienen semiejes mayores, o sea, el largo de su órbita, para que la gente no se entienda, es enorme comparado con la de los que están más cerca. Para eso se necesita que hayan pasado muy cerca de algún planeta gigante que le haya inyectado mucha energía y los haya lanzado a esas distancias en algún momento de los 4.000 y pico millones de años que tienen de vida estos bichos, ¿no?
antes de hablar del agujero negro, habría que hablar, primero que hablar del planeta. de si esa alineación nos dice realmente algo o no. Todavía hay enormes discusiones, hay gente que se está haciendo unos surveys todo cielo muy importantes que dicen, pues no, aquí hay, si uno le empieza a quitar los sesgos observacionales, de qué regiones estamos mirando y qué regiones no, y demás, esa alineación se te va. Sin embargo, Brown y Batygin siguen defendiéndolo y poniendo más objetos y demás. Es una linda hipótesis. Y me gusta porque es comprobable. Lo lindo de una hipótesis de este tipo es que es comprobable. Si lo detectan, han acertado. Si no lo detectan, dirán es que es muy débil. O peor, que es un agujero negro. O es un agujero negro. Y ya del agujero negro no hablo porque de eso no entiendo nada. Pero espera, todavía antes de llegar al agujero negro, entonces la historia esta de este planeta. Claro, esto también lo que pasa es que hay cierto misticismo, ¿no? Porque hablar de un planeta oculto en el sistema solar es algo que es algo mitológico, ¿no? Que desde donde venía Hades, o sea, es decir, hay que llevar la mitología humana del infierno, de algo, de la destrucción nuestra propia, ¿no? De la Tierra. Sí, porque también ha habido teorías infundadas de Némesis, que podría ser una compañera del Sol que periódicamente se acerca, oscura, y periódicamente se acerca porque no se ve, claro. Causa extinciones masivas. Entonces, todo esto tiene su cierta mitología, ¿no? Entonces, cuando Brown y Batygin sacan en 2016 su artículo diciendo que hay un planeta 10, porque en aquella época había 9 planetas y este sería el 10º. Cuando sacan el artículo no había 9 planetas, había 8. Había 8 ya, vale. Ya se los habían quitado. No, es que digo que esto, claro, viene muy bien porque antes, cuando se hablaba de este planeta misterioso, ¿no? En estos contextos casi místicos, se hablaba también de un planeta X, que viene bien porque X tiene esa connotación misteriosa, pero también es el 10 en números romanos. Entonces, claro, al quitar a Plutón de planeta, pues ya es el planeta 9. Y entonces se pierde esa ¿Y qué nos dice asociación. Alan, que lo pusiste en la entradilla? Pues efectivamente, Alan además es muy gracioso porque en esa entrevista, cuando hablamos con él, le pregunté por esa hipótesis de Brown y Batygin, que qué pensaba él, y se me ocurrió preguntarlo, ingenuo de mí, preguntarle, bueno, ¿qué opina usted de la existencia de un planeta 9? Y dijo, por supuesto que existe un planeta 9, es Plutón. No sabías con quién estabas lidiando. No, eso fue un fallo mío. Bueno, ahora tienes que entrevistar a Mike. Sí, Pluto Killer. No mala idea, ¿no? Pluto en contra Killer. Ya. No quiero meterme en más jaleo. Pero bueno, entonces ellos hicieron unas simulaciones en las cuales demostraban que si hubiera un determinado planeta con unas determinadas propiedades, unos determinados parámetros orbitales, ese planeta podría estar dando lugar a esa coincidencia de órbitas transneptunianas, ¿no? Y bueno, este tipo de simulaciones son muy interesantes, ¿no? Siempre es un ejercicio que a mí me encanta cuando hacen simulaciones numéricas de este estilo, porque todo depende de una serie de parámetros iniciales, que lo cual tú los puedes empezar a tocar para que te dé lo que quieres que te dé, ¿no? Entonces, efectivamente pueden reproducir eso con unos determinados parámetros iniciales. Torturándolo bastante da lo que tú quieres. Da para mucho. Para mucho. El fine tuning da para muchas cosas. Sí. Déjame, no sé si Sara y Francis tienen un comentario sobre esto. No, en principio solamente, bueno, cuando empecemos a hablar del agujero negro, ¿no? Hablar un poco de los parámetros, pero poco más. El artículo es una curiosidad al fin y al cabo. Y lo de la figura que comentáis, pues está muy bonito. Lo que pasa es que como tenemos una enorme incertidumbre en la masa de este cuerpo posible, este planeta 9, el artículo habla de entre 5 y 15 masas terrestres, ¿no? Entonces tendría que haber puesto 2 círculos, ¿no? No solo uno. Porque el radio está entre 4,4 y 13,3 centímetros. Sí, el poner un pegote negro no fue muy elegante. Yo creo que hablaban de una pelota de tenis o de béisbol y de una bola de billar. Entonces podían haber hecho un dibujito a mano de estos bonitos de una pelota de tenis y una bola de billar. Que es lo elegante. Pon una foto. Un cartoon, las fotos ya están muy sobrevaloradas. Vamos a intentar seguir por orden para que no se nos pierda la gente. Y luego llegamos a la figura. A recordaros, ¿no? Del tema que fue muy polémico con la película Interestelar, ¿no? El tamaño del agujero negro de Interestelar, Gargantúa, ¿no? El radio de un agujero negro depende de la velocidad de giro, del momento angular. Entonces, un agujero negro con un momento angular prácticamente máximo, como era el caso de Gargantúa en Interestelar, tiene un tamaño que es aproximadamente la mitad del tamaño que tendría un agujero negro completamente estático. Entonces, un agujero negro primordial, a priori, tendría momento angular. O sea, es muy, muy excepcional que sea un cuerpo estático. Lo normal es que sea un cuerpo con cierto momento angular y de hecho,
ha vivido en épocas en las que el universo era muy, muy denso y muy poco vacío, con lo que probablemente ha tenido colisiones con materia. Con lo que pero espera un momento, Francis, para no adelantarnos con el agujero negro, porque no hemos llegado todavía a esa parte, ¿no? Estábamos introduciendo esto del planeta 9 donde venía. Y sí, bueno, no sé si quieres añadir. No, además de estas evidencias, ¿no?, de que hay un cuerpo que posiblemente esté afectando a estos transneptunianos, ¿no?, que decía Javier, hay otra evidencia que estos autores unen a la anterior, y es que hay hay 6 observaciones del Optical Gravitational Lensing Experiment, un experimento de lentes gravitacionales, el OGLE, que detecta 6 eventos de microlensing, de objetos que están pasando de las estrellas delante de las estrellas de fondo, que podrían indicar objetos de una masa comparable a la que estamos hablando. Es que es un experimento muy interesante, ¿no? Sí. Que igual convendría también comentarlo un poco. Está mirando fijamente un campo muy grande, simplemente viendo cuando se produce un efecto de lente gravitacional, que es que cuando una de esas estrellas que tienen el campo hay una masa que pasa por delante, durante un instante de tiempo, y ese instante será más largo o más corto dependiendo de cuánto sea la masa que está pasando por delante, se amplifica la intensidad de esa estrella por efecto de lente gravitacional. Y eso, bueno, tuvo mucho interés en su momento, sobre todo lo usaban para testear esta hipótesis, o para comprobar esta hipótesis que había de si la materia oscura podían ser en realidad lo que se llaman machos, o sea, objetos compactos como agujeros negros o planetas o algo así, que hubiera muchos de ellos y que fueran tantos que pudieran explicar el efecto gravitacional de la materia oscura, ¿no? Bueno, esa era un poco la idea original, pero bueno, se sigue usando para más cosas como esto, ¿no? Sí, no, es un artículo bastante interesante y bastante reciente, de este año, de hecho. Y pues sí, hay ciertos eventos que no se pueden explicar. No saben qué objetos son lo que están pasando. Podrían ser, es compatible con enanas marrones, con objetos más conocidos que existen, pero por supuesto siempre está la posibilidad de los agujeros negros primordiales. Eso no se puede descartar en principio. Entonces, en el propio artículo, que es bastante interesante, hablando de esto, que son observaciones de 5 años de OGLE, del equipo de Japón, de Nikura, Takada, Yokohama et al., bastantes personas de Tokio, hablan por supuesto, de que pueden ser agujeros negros primordiales, y luego postulan que en un siguiente artículo van a intentar explicar, a ver si es posible, la materia oscura si fuesen agujeros negros primordiales, que eso es el siguiente paso. Lo preparan en este artículo. Ese artículo existe, pero no ha sido citado por el de los Scholz y Unwin, que curiosamente no ha pasado a referir. Es decir, yo creo que el artículo de que si el planeta negro es un agujero negro tendría que incluir también ese resultado, porque ese resultado un poco contradice destruye toda la hipótesis, ¿no? Vale, entonces vamos a decir lo que es un agujero negro primordial. Sí, porque claro, también esa es la siguiente parte del asunto, ¿no? Bueno, yo de eso no entiendo, pero creo que ya lo predijeron en el 1966, Seldovich y Novikov. Y también Hawking en el 71 lo siguió desarrollando, y existen, por lo que yo tengo conocido, que hay cierta cosmología, hay ciertos fenómenos cosmológicos que pueden producir agujeros negros que no han sido generados del colapso de estrellas, que es como conocemos el resto de agujeros, ¿no? De agujeros negros, ¿no? Hay ciertas homogeneidades en los modelos cosmológicos que pueden propiciar o pueden generar la formación de agujeros negros muy pequeños. Pueden llegar a ser cientos de veces la masa solar, pero pueden ser microscópicos. ¿Qué pasa? Los agujeros negros muy pequeños ya no existen. No podrían existir si la radiación de Hawking parece ser que es cierta, porque se evaporarían. O sea, en el tiempo que lleva el universo existiendo, esos agujeros negros muy pequeñitos se hubiesen desintegrado, ¿no? De 1000 veces la masa del Sol o una cosa así, ¿no? O de la Tierra, incluso, ¿no? O sea, realmente muy pequeñitos. ¿Y qué pasa con esa masa? Se desintegra. Se convierte en energía. Se va al limbo. Claro. Y se evaporan. Eso se evaporan. Se convierten en gas. En partículas, sí. Pero no es incompatible con que haya agujeros negros de hasta 100 o 10.000 masas solares, originados por modelos, digamos, inhomogeneidades en la inflación originaria, o depende del modelo cosmológico que elijas, transiciones de fase, cosmología caótica. Hay varios modelos que pueden dar a generar. Es decir, que no es imposible,
pero no se sabe si existen o no. Es decir, no se han detectado nunca. Que es un poco lo que el siguiente artículo de los japoneses querían observar. Es que en este artículo de los japoneses, si es el mismo que he visto yo, que no estoy seguro si es el mismo, es donde hablan de esos 6 eventos extra, sí. Y dan unos tamaños, unas masas de esos eventos, ¿no? O sea, han detectado unos eventos de lente gravitacional en esos 5 años de observación que corresponderían a masas del rango del orden de 10 masas terrestres, ¿no? No recuerdo ahora, entre 5 y 10 masas terrestres, 5 y 15 masas terrestres. Que viene muy bien como planeta 9. Entre 5 y 15 masas terrestres es el rango de masas del planeta 9 de Brown y Batygin. Y esto es ellos entre 0,5 y 20 masas terrestres. O sea, que dicen que bueno, que hay cosas sí. Entonces lo que dicen es que hay esas dos anomalías. Por una parte la anomalía de lo que llamamos planeta 9, que se requiere un objeto de entre 5 y 15 masas terrestres para explicar esas órbitas de transneptunianos, y por otra parte estas observaciones de Ogle que nos hablan de lentes gravitacional de objetos de entre 0,15 y 20 masas terrestres. Sí, entonces lo asocian, dice, bueno, pues tiene sentido que se postule o postulemos que este objeto de existir pueda ser un agujero negro primordial. Ahora, que no se ha observado nunca. Si fuera un agujero negro primordial, tendría, según lo que entiendo... Tendría un tamaño en dimensión. No, pero lo que es peor, tendría consecuencias sobre la teoría muy importante, porque si la teoría dice que deberían estar disueltos... No, pero este no estaría pequeñitos este no es tan pequeño, este es 1000 veces más grande. De todas formas, sería del tamaño de una pelota de tenis. Pero espera, hay una cosa curiosa. Ellos si no es dicen, de 5 masas solares, si es de 10 es una pelota de ellos no dicen, no dicen que sean agujeros negros primordiales. Lo que dicen es que se necesitan objetos de esa masa, que podrían ser planetas flotantes. Sí. Él dice, puede que haya una población de planetas flotantes en la galaxia, de free floating, o sea, que no están asociados a ninguna estrella, sino que están por ahí perdidos. No, pero si fuera un planeta flotante estaría, vamos, que no nos enteramos ni que pase, ¿no? No, o sea, lo que dicen es que haya una población de esos. Que los 6 eventos de Ogle sean miembros de esa población y que el planeta 9 sea uno capturado. Esa es una posibilidad. Y dice, y otra posibilidad, que es la que nosotros vamos a estudiar, es que sea agujeros negros primordiales. O sea, pueden ser planetas flotantes o agujeros negros primordiales. O vacas muy grandes de 5 masas terrestres que estén flotando por ahí en el espacio. Espera. Lo que dicen, el argumento de ellos es que pueden ser planetas flotantes o agujeros negros primordiales. Dice, nosotros vamos a centrarnos en el caso de que sean agujeros negros primordiales. Pero toda la discusión es exactamente la misma si fueran planetas, ¿vale? Es lo mismo, es exactamente sería la misma si fueran planetas capturados o planetas formados en un planeta formado en el interior. No, porque las observaciones de Ogle son de cosas fuera de nuestro sistema solar. En un campo. Y entonces lo que dicen es que hay una población. Que hay una población y que el planeta 9 o el agujero negro 1 me refiero a que si fuera un planeta sería mucho más probable que se haya formado en el sistema que sea capturado de fuera del sistema. No, eso es lo que argumentan luego, que es más probable que sea capturado de esa población. Pero espera, luego vamos con esa parte. Está cogido por los pelos. Mucho. A ver, Sara y Francis, que los tenemos abandonados. Ahora ya podemos hablar de agujeros negros que ya hemos introducido. No, solo comentar eso. Bueno, los agujeros negros primordiales de muy baja masa obviamente se han evaporado, como comentaba Wester, pero hay unas masas intermedias, masas sublunares, masas terrestres, que no se pueden descartar ahora mismo y no se habrían evaporado todavía, ¿no? Tendrían vidas aún más largas, ¿no? Entonces, descartar la existencia de los agujeros negros primordiales no es fácil. Si te coges una ventana concreta, y por eso se ha propuesto los agujeros negros de masa estelar, los que se han observado en las fusiones de LIGO, ¿no? Por interferometría láser, pues generando ondas gravitacionales como posibles candidatos a materia oscura, ¿no? El gran problema de todo esto siempre es justificar la distribución estadística, que no afecte demasiado a la dinámica de todo lo que ya sabemos del universo, ¿no? Pero en el caso, la hipótesis está bien. Lo que pasa es que verificar una hipótesis de tipo, en lugar de un planeta de 5 o 10 masas terrestres, que sea un cuerpo de 5 o 10 centímetros, con la misma masa, pues hace prácticamente inviable que podamos detectarlo, ¿no? Bueno, ellos dan algunas ideas, ¿no? Basados en aniquilación de materia oscura, que lo comentamos luego si quieren. Quería comentar una cosa para evitar confusiones. De los agujeros negros primordiales se ha hablado mucho en el contexto de si son candidatos a materia oscura, ¿vale? Claro. Y hay una discusión, en principio se descartaron, luego un poco se recuperaron, pero esa discusión sobre si son materia oscura o no, ojo, aunque
quiero decir, los argumentos para descartar los agujeros negros primordiales como materia oscura no dicen que no existan. Lo que dicen es que no hay suficientes como para que expliquen la materia oscura. Claro. O sea, podrían existir. No, a eso fui yo, porque fui a ese artículo, digo, anda, es verdad que habíamos hablado que los agujeros negros primordiales estaban descartados como formar parte, o que fuese casi toda la masa materia oscura fuesen agujeros negros primordiales. Y fui a ese artículo y anda, son los mismos autores japoneses del microlensing. Y digo, uy, esto es bastante interesante, qué casualidad. Lo que estaban haciendo, es un artículo de Nature Astronomy, y yo creo que es el fallo más imperdonable del artículo del Planeta 9, es no citar a este artículo, porque este artículo lo que hace es simplemente ver eventos de microlensing mirando a M31, a Andrómeda. Entonces mira cientos de millones de estrellas de eventos de microlensing en 7 horas y calculan que si fuese los agujeros negros primordiales parte o formasen la materia oscura, tendría que haber unos 1000 eventos. Y detectan uno, que es compatible con ninguno. Es decir, casi ninguno. Entonces, los agujeros negros primordiales no lo estaban viendo como en el experimento Vogel, lo estaba viendo en el plano de galáctico, donde hay otros objetos, o sea, donde hay enanas marrones, donde hay estrellas. Dice el plano de nuestra galaxia. De nuestra galaxia. Este no, esto está mirando en la dirección perpendicular, donde no puede haber, en teoría, estos objetos estelares, sino que si hubiese eventos, tendrían que ser, sobre todo, pues estos objetos exóticos o, por ejemplo, agujeros negros primordiales. El no detectar ninguno, en ningún caso, bueno, lógicamente los descarta como integrantes fundamentales de materia oscura, no los descarta como teoría. Lógicamente no puedes descartar nada, es imposible, o sea, no puedes negar la evidencia de una cosa que teóricamente se puede predecir o podría existir. Lo que sí tendrían que haberlo citado es en el artículo, desde mi punto de vista, que es un artículo sin referí. Yo quiero ver qué pasa con ese referí, porque lógicamente el haber elegido un agujero negro primordial es incompatible un poco con la hipótesis de que no se ha detectado ninguno. Yeah. Es decir, elegir el objeto más exótico que se te ocurre como que sea el planeta 9, pues no es lógico. Eso es el láser de Occam, que decimos siempre. Es lo más chulo y lo más espectacular, pero oiga, si hay la misma probabilidad que sean objetos tan exóticos que no se han detectado o planetas flotantes, hay la misma probabilidad, pues elige lo más probable. Sí. No, ellos han elegido lo más exótico. Han elegido lo más exótico porque es más divertido. No tengo claro que ese artículo que comentas descarte que existan, o sea, entiendo que descarta que sean. Pero es importante este artículo y hay que citarlo. Es decir, no puedes negarlo, no puedes obviarlo. Lo que no se debe hacer nunca es obviar la evidencia. Claro, es de los mismos autores y el mismo año. Entonces hay que decirlo. Es decir, a pesar lo que sea, argumentalo como quieras. Búscate la argumentación. Pero no te bases en que puede ser un agujero negro primordial cuando no se ha detectado ninguno. O sea, hay evidencias de que no se detectan. O sea, no al contrario. Yo voy a ser de abogado del diablo. Matiz, Carlos, en lo que está diciendo, que creo que Héctor lo ha sugerido, pero no sé si lo ha sugerido con cifras, y la clave son las cifras. El artículo que comentas de Nature Astronomy limita el rango de masas entre 10 a la menos 11 y 10 a la menos 6 masas solares. Pero recuerda que estamos hablando de un objeto que sería de 5 masas terrestres. Si una masa terrestre son del orden de 3 por 10 a la menos 6. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de 15 por 10 a la menos 6. Está fuera del intervalo de este artículo de Nature Astronomy. Sí, sí. O sea que incluso si el revisor les pidiera que se incluyera, si alguno de vosotros sois revisor y lo pedís, los autores podrían excusarse. Que está fuera del intervalo. No, sí, lógicamente no invalida la hipótesis, pero es notable que no se diga, ¿no? Puede ser una casualidad, pero no creo en las casualidades. Es decir, si es un artículo que no te favorece, pues no lo pones. Yo creo que hay una hipótesis aún más cool. Venga. La estrella de la muerte. No, hay hipótesis todavía más chulas y ellos las ponen. Al final, no sé si llegaste a ver eso, Carlos, pero hablan de... No sé si llegué hasta ahí. Bueno, hablan hasta de estrellas oscuras y de... exótica, sí, en la apartado cosas de exótica. Sí, es que hay una sección que se titula así, exótica, ¿no? Cosas exóticas. O sea, que todo el resto que hemos estado hablando es normal. Es cosas de, ¿sabes? Agujeros negros primordiales, tal. Eso es lo normal. Luego, en la sección exótica habla de estrellas de Bose, ¿Condensados de Bose-Einstein o qué es?
No, estos son, igual Francis sabe más de esto, estos son estas propuestas que hay de ecuaciones de estado exóticas, ¿no? Bueno, también se ha propuesto, pero que entiendo que no tiene nada que ver con esto, que son que hay también propuestas de estrellas de bosones. Pero bueno, esto creo que es otra cosa. Es que irse a esos límites ya... O estrellas de materia oscura, ¿no? O microhalos de materia oscura, o sea, halos de materia oscura así sueltos, o sea, que sin nada. No hemos demostrado que nuestro halo tenga materia oscura, vale. Ahora hay que crear microhalos. Es un poco... Esto es para decir que hay cosas más exóticas todavía, y las mencionan, ¿eh? Esto suele ser una tertulia medianamente seria, ¿no? Sí, ¿no? Pues ya no. A ver, estimados oyentes, bienvenidos a la nave del misterio. Ahí está. Alguien tenía que decir. No se pierden las viejas costumbres. No. Bueno, en cualquier caso... A ti te gustó, ¿no, el artículo? A mí me gustó el artículo. En cualquier caso, todo este tema probablemente se cierre en los próximos años cuando empiece a operar el LSST. El LSST, ¿no? El gran telescopio. El LSST, el Large Synoptic Survey Telescope. Por eso hay que soltar todas estas cosas ahora, porque luego ya se acabó la fiesta cuando llegue el LSST. Un rollo todo. Lo primero que va a resolver es si esta alineación existe o no. Sí, lo van a llamar la gente del Canadá y France. El telescopio cortarrollos lo van a llamar. Bueno, no, porque nos va a dar tela. Claro. Sí. Va a cortar este rollo, pero ya la de rollo que nos va a plantear será alucinante. Solo en el sistema solar, en los primeros 2 años, hablan de que van a descubrir 6 millones de objetos. Uh-huh. Actualmente tenemos catalogados 800.000. O sea, en un año de operación... En un año de operación o 2... Multiplicar por 10... Vamos a tener un orden de magnitud más de objetos con los cuales hacer estas locuras, así que... Bueno. Pero este tema probablemente lo cierre, porque la gran dificultad es que todas estas hipótesis están basadas en la detección de alguna decena o poco más de objetos, o 2 decenas de objetos, unos en un survey que los dan alineados, otros en otro survey que no los dan alineados, y que todavía hay que resolver si esa alineación es real o no. Uh-huh. Y bueno, si uno va por los congresos, ahora en Ginebra que tuvimos el congreso de los científicos planetarios de Europa y Estados Unidos, estuvo Mike Brown defendiendo su trabajo, y estaba también la gente de OSOS, la del Canada y France Telescope, uh-huh, diciendo no, mira, que son sesgos observacionales. Por elegir lo que estamos Sí, que todavía va a haber bastante tela que cortar. Bien. Sin embargo, nos da temita para conferir. Y para cosas exóticas que poner que no se hayan observado. Vale, bueno, pues ese es más o menos el asunto, y entonces la figura 1, ahora sí podemos comentar lo que es la figura 1, la figura 1 y única. No había visto una figura tan... Es maravillosa. No sé si es sobre todo tan detallada, ¿eh? Vamos a enseñarla. Esta es la figura 1 del artículo. Esto es un agujero negro en escala real. Primordial. A ver cómo pone el pie de figura. Tonel, impresionante. Ilustración a escala exacta 1:1 de un agujero negro primordial de 5 masas terrestres. Ahora, esto también es para echarse a pensar, ¿eh? O sea, un agujero negro de 5 veces la masa de la Tierra sería de este tamaño. Sí. Oye, no quedan deformadas las letras. 5 centímetros. En el campo gravitatorio no se formarían las letras. Esto no da para Bueno, la simulación no llega para tanto. El horizonte de sucesos. La simulación no da para tanto. Sí, la verdad que el presupuesto del proyecto para mucho. Es un círculo negro, vamos. Cuando ves ese circulito negro, pierdes todo el miedo al agujero negro, no sé. Resulta un poco tronchante. Bueno, esto da pie también a otra cosa que aclarar, que es que a mucha gente esta noticia le ha escandalizado por la posibilidad de imaginar que puede haber un agujero negro en el sistema solar. Bueno, no pasa nada. Un agujero negro no es suficientemente pequeño, no pasa nada. Estos objetos se han descubierto recientemente, ¿no? De estos ninguno. O sea, los transneptunianos estos raros que llevan a la hipótesis del agujero negro. Los de seguramente fueron descubiertos después de que se encendió el CERN. Ah, bueno, ya te veo por dónde vas. Ya te veo por dónde vas. Esto es culpa del LHC. Es culpa del acelerador de partículas. Pero que un agujero negro gravitacionalmente es equivalente a cualquier otro objeto de su misma masa. O sea que el planeta 9 o este agujero negro hacen el mismo efecto gravitatorio. O sea que si el planeta 9 no va a devorar todo el sistema solar, el agujero negro tampoco. Lo que pasa es que tendría otros efectos, ¿no? Alrededor suyo. Claro, entonces ellos lo que dicen es que tendría un halo de materia oscura alrededor y que se podría intentar detectar la
otra hipótesis, suponiendo que la materia oscura se aniquile, Claro, suponiendo que sea un módulo de materia oscura de partículas de Majorana que se aniquilan entre sí al interactuar, pues que eso daría lugar a una emisión de rayos gamma que se podría detectar con Fermilab. Y hacen algunos numeritos y llegan a la conclusión de que estaría muy al límite, pero que se podría detectar con Fermilab jugando un poco con los datos, ¿no? O sea que, bueno, da su predicción testable y todo. En fin, no sé si quieren añadir algo más. A mí me pareció. Pero ojo, que no es. Yo creo que falta referir aquí. Que no es. Que esto es la hipótesis de que existen agujeros negros primordiales, pero que no son la materia oscura. Porque No, luego sí, tienen sí. que tener materia oscura alrededor también. Eso está claro. ¿Vale? Deberíamos. Pinta ¿Sabes lo la que Rafa deberíamos? ahí. Tener una sección también de mejor figura. Una sección de los premios. Sí, esa Mejor Sí, figura. sí. Es verdad. Esta sin Esta duda. gana. ¿Te acuerdas aquel Esta- sistema de propulsión, no sé qué, que usaba agujeros negros y ponían la figura con el halcón milenario, con un diagramita del halcón Ay, milenario? sí, aquello era muy divertido. El gran problema de todo este tipo de hipótesis basadas en agujeros negros es que como son objetos tan pequeños, ¿no? Incluso si emitieran en rayos gamma o rayos X, ¿no? Porque tuvieran una pequeña densidad de materia oscura, que yo qué sé, que fueran unos cuantos metros, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Una distribución de materia oscura de millones de kilómetros? Es que si es una cosa relativamente pequeña, No, sí, es el halo- absolutamente inobservable. No, O sea, no, la el halo, resolución Francis, de materia oscura, lo ponían en el paper, le sale que sería del orden de varias unidades astronómicas. O sea, sería comparable con la distancia de Saturno o algo así, decían. O sea, tendría un halo muy, muy extendido. Sí. O sea que, bueno. A ver, materia que no creyéndose, interacciona, es que- creyéndose los cálculos que hacen ellos, que tampoco los he revisado. Pero No, eso nunca. Pero eso es el resultado que les sale, ¿no? Tú Hombre, sueles hacer los calculitos en la servilleta. no, alguna cosita muy sencillita, pero esto ya se me salía del presupuesto. Bueno, pues nada, podemos pasar de tema. Pero este asunto de los agujeros negros primordiales, a ver, es lo que decía Javier, eso tiene muchas implicaciones muy profundas, incluso si son la materia oscura o no, que no es en lo que entraban aquí, pero es un tema que da mucha cola. Y está todavía pendiente la discusión esta, de que en principio se habían descartado como materia oscura, pero luego resultaba que se podía argumentar que si estuvieran en racimos, que si fueran, en vez de estar homogéneamente dispersos, estuvieran agrupados, ¿no? en grupos, en grumos, pues entonces todavía queda ahí un cierto... Queda abierta la posibilidad de que lo sean, ¿no? Y vamos, que todavía hay debate con eso. Pues vamos con el planeta 9 y el supuesto agujero negro, ¿no? Porque si recuerdan, esto lo comentamos en un episodio de Coffee Break que fue el número 235, cuando salió un preprint en el archive en el cual dos investigadores que se llaman Unwind y no recuerdo el otro, lo tengo por aquí. Scholz, Jacob Scholz, pero no el de la estrella de Scholz que hablamos la semana pasada, este es otro, este es Scholz con TZ. Y Scholz y Unwin propusieron una idea de que este hipotético planeta 9, del que hemos hablado anteriormente en muchos otros episodios de Coffee Break, porque revolucionó bastante la comunidad en 2016, cuando Brown y Battigan propusieron que una cierta distribución un poco... una coincidencia de una serie de objetos, no sé si entre 9 y 11 objetos del cinturón de Kuiper, que tenían propiedades similares, parecía demasiada casualidad, de sus órbitas tenían elementos orbitales similares, parecía demasiada casualidad y argumentaban que eso se podía explicar si existiera un planeta no descubierto, que llamaron planeta 9, así de paso también le metían el dedo en el ojo a Alan Stern, porque, como diciendo, el planeta 9 no es Plutón, este otro, plantean tiene que tener entre 5 y 10 masas terrestres y estar a unas 500 unidades astronómicas, ¿no? Entre 400 y 800 unidades astronómicas. La gracia es que es suficientemente grande como para que sea un señor planetón y que haya que nos perturbe y nos desasosiegue el hecho de saber que está ahí y no conocerlo. Y por otra parte, está demasiado lejos como para que haya sido detectado hasta ahora. O sea, es perfectamente plausible que haya pasado toda la historia de la humanidad sin que lo hubiéramos detectado, porque está muy lejos, a pesar de lo grande que es. Muy lejos, muy oscuro. Entonces, claro, en 2016 ya empezó toda la historia con el planeta 9 para arriba y para abajo. El asunto no está claro. Hay quien dice que la conclusión de Brown y Battigan está sesgada porque hay un sesgo observacional. Entonces, probablemente tú has detectado una sobreabundancia de esos objetos con la misma órbita porque
nuestros observatorios donde están los telescopios más potentes están en sitios particulares de la Tierra, por tanto eso hace que determinadas zonas del cielo sean más accesibles que otras, eso te introduce un sesgo observacional, y ha habido algún paper incluso que dice que no hay tal coincidencia, o sea que todo eso está un poco en debate, pero bueno, suponiendo que exista esa coincidencia de objetos transneptunianos, suponiendo que esta hipótesis del planeta 9 pueda explicar esa supuesta coincidencia. Entonces llega este artículo del año pasado de Scholz y Unwin que dice, espérate tú, ¿y si no es un planeta? Podría ser un agujero negro primordial muy pequeñito. Y esto lo estuvimos comentando aquí porque además tenía una de las figuras más cachondas de la historia de la ciencia. La figura 1 ponía representación a escala real del agujero negro del agujero negro primordial, y era, pues claro, un círculo de, no sé, 10 centímetros de diámetro. Y bueno, lo comentamos y tal, y hace unas semanas salió publicado ese artículo ya en Physical Review Letters, por desgracia, sin la figura. Por fortuna siempre nos quedará el archive, y por lo menos este artículo en concreto, la versión, el preprint que está en el archive, sí que tiene la figura de la pelotita de tenis. Vale, es un poco cachondeo, pero José, es interesante el visualizar que decir, un agujero negro de la masa del planeta 9 sería como una pelota de tenis. O sea, toda la masa de entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra tendría que estar concentrada en una pelota de tenis para ser un agujero negro. O sea, eso, para empezar, me parece que es un concepto interesante, por lo menos desde el punto de vista didáctico, ¿no? Sí, es impactante. Bueno, sabemos que lo que se llama el radio de Schwarzschild de la Tierra es de algo así como medio centímetro. Entonces, es simplemente cuestión de hacer la cuenta en ese sentido. Cuando uno da cualquier charla de divulgación de agujeros negros siempre lo menciona. Pero claro, uno, como luego, digamos, 10 segundos después, uno comenta que los agujeros negros provienen del colapso estelar, por lo tanto, estos agujeros negros pequeñitos, en principio, uno los deja de lado, pero pueden existir. O sea, son lo que se llaman agujeros negros primordiales, surgidos por otro mecanismo, digamos, cuando el universo era muy, muy joven. Pueden existir, y es muy escalofriante ver que pueden existir muy cerca. O sea, yo en charlas de divulgación, antes de saber de este paper, siempre comento que puede haber uno entre nosotros y la Luna, digamos, un agujero negro de este tipo, porque los efectos gravitacionales son tan pequeños que seríamos, digamos, es prácticamente imposible, salvo que sepamos o que tengamos algún tipo de sospecha de que está allí, entonces empecemos a buscarlo, que es lo que hablaremos en un ratito, en cuyo caso uno puede empezar a afinar la búsqueda, pero una búsqueda, o sea, si uno está observando el cielo en forma ingenua, se le pueden pasar por alto este tipo de agujeros negros, aunque lo tengas muy, muy cerca. Pues, de todas formas, José, un agujero negro de 5 masas terrestres entre la Tierra y la Luna probablemente modificaría la órbita de la Luna. Y entre la Tierra y la Luna se me fue la mano. La habríamos detectado con no me refería, por supuesto, no me refería a esto, me refería a un agujero negro pequeño, que tenga la masa del Everest, por decir algo. Sí. No me refería a este, bien la corrección, pero si no iba a alguien a confundirse, me refería a un agujero negro de una masa de algunas toneladas, por ejemplo. Bueno, de hecho, por eso estos agujeros negros se postulan como posible candidato a materia oscura, ¿no? Son los famosos machos, objetos masivos compactos, que quiere decir agujeros negros básicamente, bueno, puede ser otras cosas también, enanas marrones, etcétera, pero objetos pequeños compactos podrían ser una explicación para la materia oscura, y esto se ha buscado, y bueno, hay ahora mismo restricciones bastante fuertes. En principio están descartados, salvo que fueran, pues, porque claro, para que fuera materia oscura, como hay tantísima materia oscura, tendría que el 80% de la masa del universo explicarla de esta forma. Si estuviera en forma de estos agujeros negros, tendría que haber tantos de ellos que podrías verlos pasar de vez en cuando por delante de una estrella y hacerte efecto de lente gravitatoria. Y entonces ha habido búsquedas de efecto de lente gravitatoria que no encuentran tantas, se encuentran algunas, pero pocas. Entonces, eso te permite poner límites y dice, bueno, no pueden ser agujeros negros de más de cierta masa. Entonces se ha ido acotando el rango, y creo que ahora mismo todavía existe una ventana posible para la existencia de agujeros negros primordiales, y depende de cómo sea su distribución de masa. O sea, las ventanas que hay, es decir, determinadas distribuciones de masa todavía permitirían que pudieran dar cuenta de lo que es la materia oscura, ¿no? Pero bueno, eso nos estamos desviando por otro tema. La cuestión también, disculpa, que podría ser también una fracción de la materia oscura, en cuyo caso todas estas cotas son prácticamente, me imagino yo, ingenuamente, que deben ser prácticamente de valor nulo, porque sí, claro.
Claro, o sea, la cota no es para decir que no existan, sino que no pueden dar cuenta de la materia oscura que vemos. Podría dar cuenta de una pequeña fracción, pero quiere decir que sigues teniendo que buscar algo más. Bueno, de hecho, en torno a esta hipótesis del planeta 9, entiendo que está detrás, en el paper de Scholz y Unwin, está detrás un trabajo del año anterior de unos japoneses que habían observado evidencias de que había una especie de población de agujeros negros primordiales en esa zona del cielo, por efectos de justamente lentes gravitacionales, y en el trabajo de ellos estuve mirando y dicen que, o sea, trabajan con la hipótesis de que el máximo, la densidad de este tipo de agujeros negros para sus materia oscura sea del 1 por 1000, por ejemplo. Por lo tanto, supongo que si ellos lo hacen, debe ser que eso está permitido. Sí. Bueno, lo que pasa es que no pueden distinguir entre agujeros negros y planetas flotantes, huérfanos, o sea, objetos, claro. Objetos oscuros que estén ahí perdidos por el espacio, ¿no? Claro. Entonces hay ciertas estimaciones de cuántos de estos objetos puede haber, y en eso se basa, de hecho aquí lo citan en este paper del año pasado de Scholz y Unwin, bueno, del año pasado el preprint que acaba de salir ahora la publicación, para justificar que no es totalmente implausible. Es decir, que desde el punto de vista probabilístico los números cuadran con lo que se espera que haya de objetos de cierta masa, ¿no? De una masa de este orden de entre 5 y 10 masas solares, ¿no? Claro, esto cuando lo comentamos el año pasado, pues lo hicimos casi en tono pues como anecdótico y como una especie de curiosidad. Lo curioso es que esto luego ha tenido bastante recorrido en la comunidad científica, que quizás no lo hemos seguido tanto, pero sí que ha generado bastante revuelo esta idea. O sea, que no se tomó como, bueno, un disparate más y se olvidó, sino que empezó a haber propuestas de decir, bueno, ¿y si realmente esto es un agujero negro? ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Cómo podríamos detectarlo? Y bueno, uno de los responsables de que esto ocurriera, de que existiera toda esta sucesión de artículos, es Edward Witten, que es un físico muy conocido, sobre todo en trabajos teóricos, y que además es amigo de José, y por eso José ha tenido interés en este tema y lo ha estado siguiendo, y por eso queríamos... Tanto como amigo no, simplemente obviamente es una figura, la figura, una de las dos figuras de mi comunidad, por lo tanto obviamente lo conozco yo mucho más a él de lo que él me conoce a mí, por supuesto. Vale, pues yo pensaba que tenía cierto interés también personal por estos trabajos de Witten, pero bueno, en fin. No, espérate. Acabo de hablar de la amistad. Luego, cuando salió el trabajo de Witten, me interesó, en particular por algo que comentaré en un rato, y porque es muy excitante la idea de que si fuera, por muy pequeña que sea la probabilidad, evidentemente es como todos este tipo de resultados como el de Anita, o sea, no es imposible que sea un agujero negro. Ahora, evidentemente la carga de la prueba está lejos de allí. Pero bueno, dado que la probabilidad es no nula, digamos, y que no está muy lejos, y que de repente, yo creo que algo muy interesante de lo que se desencadenó es que la sola pregunta de cómo hacemos para observar un agujero negro si nos toca tan cerca, fíjate los trabajos que ha ido desencadenando, que han ido mostrando que es complicado el problema. A nivel tecnológico, por supuesto, pero también a nivel de buscar una estrategia con la tecnología actual o la presumiblemente desarrollable en los próximos 10 años, ¿cómo hace uno para encontrarlo? Y a mí me parece súper interesante las ideas que se van proponiendo, los puntos flacos, los puntos fuertes, es muy bonito. Es que yo creo que ha habido un timing un poco interesante con todo esto, ¿no? Porque por una parte efectivamente ha habido el interés que empezó Witten y más gente también, pero bueno, pero también ha coincidido en el tiempo con la iniciativa Starshot, con el comienzo de empezar a impulsar estas ideas de velas solares, y creo que la confluencia de esas dos cosas ha hecho que haya más interés en esto, ¿no? Porque parte, ahora lo discutiremos más, te voy a pedir, José, quizás que introduzcas un poco esta sucesión de ideas y de propuestas, pero también parte de la razón de fondo es que hay, y de hecho algunas de las personas que han estado involucradas en estas ideas, es que justamente el caso de Avi Loeb es uno de los impulsores principales de iniciativas como Starshot, para una vela, una sonda con una vela impulsada por láser, y que es bueno, un poco una de las ideas que se han barajado para estudiar este tema, ¿no? Entonces, si quieres, José, cuéntanos un poco la idea de Witten y hablamos un poco sobre la idea, los problemas que tiene y la sucesión de artículos que han salido. Bueno, en realidad Witten lo único que hizo fue sumarse, preguntarse si fuera cierto esto, especular con una de las posibilidades para
para observarlo, usando la iniciativa esta Starshot, que se supone que no sé bien en qué plazo, pero en algo así como 10 años, se espera que se puedan lanzar naves de una masa de unos pocos gramos, muy pequeñitas. Yo creo que 10 años no. Yo creo que Starshot es una iniciativa para empezar a explorar tecnologías que puedan conducir a eso. O sea, ahora mismo ni siquiera hay un plazo de decir cuándo se va a hacer esto, porque hay que desarrollar tecnologías que a día de hoy no existen, ¿no? Entonces, es una iniciativa, y además un poco con el fondo de esto, de lo que es las iniciativas Breakthrough, que están destinadas a cosas un poco muy exploratorias, muy especulativas y muy de alto riesgo, que probablemente que pueda ser incluso una inversión a fondo perdido, que ahora mismo no llega a nada, pero que la idea es empezar a impulsar cosas que puedan conducir a un avance revolucionario, a un breakthrough, de ahí el nombre. Sí, quizás el plazo de 10 años, o sea, que recuerdo que en alguna parte estaba, probablemente sea el dinero que puso Yuri Milner. Sí. Creo que era para en 10 años construir, no sé, un prototipo o ni siquiera prototipo, una idea. Digamos, sí, hay diferentes proyectos concretos de demostraciones tecnológicas que sí que están previstos, pero que son, digamos, tecnologías concretas encaminadas a desarrollar algo en un futuro parecido a Starshot. Sí, pero esto sí, perdón, Sara. Sí. Aunque digas que estas tecnologías pueden caer en saco roto, nunca caen en saco roto porque pueden servir para otras cosas. O sea, todo lo que se prueba para conseguir un objetivo, esa nueva tecnología que se crea puede valer para miles de cosas. Son inversiones de riesgo y, bueno, pues puede ser que no la rentabilice, o puede ser que sí, a lo mejor para lo que has pensado, o para algo completamente diferente. Sí, un buen ejemplo de eso, ahora me olvidé el nombre de la persona, pero una persona que intentó medir la radiación de Hawking, de los agujeros negros, y entonces fabricó, para poder separar la paja del trigo, unas técnicas de pulido de filtrado de señales, que obviamente nunca se encontró la radiación de Hawking, pero se usan en la tecnología Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, sí, por eso digo, esa es la parte que me parece más entusiasmante de esta idea, quizás, por ejemplo, comparándolo con Anita, que lo de Anita es mucho más improbable y además no estoy muy seguro. De todos modos, igual tiene el punto valioso de ser una especie de zanahoria detrás de la cual la comunidad puede, necesita desarrollar estrategias ingeniosas o repensar el futuro. O sea, de alguna manera creo que me voy a poner filosófico, a pesar de que Gastón Giribet es la persona indicada para esto, pero digamos, creo que Heidegger diría de alguna manera que tiene ciertas inclinaciones a la filosofía, ¿verdad? Sí. Me ha parecido entrever alguna vez que... Sospecho que él diría, si estuviera aquí, que de alguna manera creo que Heidegger decía que nos proyectamos al futuro, eso, tirándonos zanahorias que nos van llevando hacia un lado. Esta es una muy buena zanahoria, porque insisto, invita de repente a pensar, o sea, hasta ahora cuando uno decía, sí, puede haber un agujero negro pequeño cerca y no lo veríamos, pero porque en el fondo tampoco estamos muy seguros si lo puede haber o no, y de repente ahora hay un argumento razonable por el cual quizás lo hay. Y está claro que si fuera posible identificarlo y encontrarlo y ubicarlo en el espacio, por lo tanto, en algún momento, dentro de lo que fuera, un siglo, enviar naves allí donde está, es que sería un laboratorio de gravitación en el régimen de campo fuerte, que es el régimen menos explorado de gravitación, donde uno podría ver que la relatividad general está mal, por ejemplo, increíble. Y tenerlo, digamos, un poco más allá de Neptuno, pues es como tenerlo en casa prácticamente. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy interesante. Después del paper de Witten, que lo voy a comentar brevemente, apareció uno de Loeb inmediatamente, muy poco después, mostrando que lo de Witten no tenía sentido, pero luego sacó uno en el cual propone algo que parece tener más sentido y que permitiría de alguna manera imaginar que, o sea, quizás lo de Witten era el argumento de un teórico, ¿no? que muy ingenuo, esperando que a uno le sonría la vida y ignorando todo este tipo de dificultades que en realidad hay cuando uno hace los experimentos. Pero lo de luego abre una puerta a la posibilidad de que uno pueda ir, bueno, con más paciencia, iterativamente, acorralándolo si es que hay un agujero negro o un planeta, ¿no? A mí me gusta que hablemos de este tema porque creo que me va a permitir un poco redimirnos un poco con Loeb, porque es verdad que muchas veces hemos hablado de él en un tono jocoso, casi de parodia, pero es un científico brillante, es decir, ha llegado a donde está porque es un científico realmente con ideas geniales y creo que hoy ese paper que tú has mencionado a mí me parece una genialidad. Luego lo comentaremos y veremos de qué trata, ¿no?
que hoy yo creo que espero que podamos hablar de una de las genialidades de Loeb, que para mí lo es ese artículo. Entonces, pero bueno, si quieres empezamos la historia por Witten. El argumento de Witten es muy sencillo. De hecho, es muy llamativo. Creo que lo más llamativo del trabajo de Witten es que lleve su firma, porque los trabajos de Witten nunca, jamás creo que hay ningún trabajo que sea una cuenta casi de ejercicio del curso de gravitación de la carrera, solamente proponiendo una idea. Y la idea es básicamente si lanzamos, él dice, si pudiéramos saber en qué fracción del cielo está el agujero negro, y él es consciente de que la ignorancia es casi total, entonces no necesita tampoco demasiado, él hace el cálculo con que esté en la mitad del cielo, saber en qué hemisferio de la esfera celeste está, y suponiendo que lanzamos 1000 de estas navecitas, y ahí el argumento de él es, una vez que se puede hacer este proyecto, la parte cara del proyecto, de hecho lo dice en el paper, la parte cara del proyecto es la plataforma de láseres que va a empujar unas naves, pero cada nave se especula que tendría un costo del orden de miles de dólares, $10.000, pongámosle. Por lo tanto, hacer 100.000 naves o el número que sea no sería muy caro en términos de lo que cuesta un experimento de estos. Y entonces la idea de él es lanzar, dice, si yo pudiera lanzar un número de naves X espaciadas, de modo de barrer democráticamente esa parte del cielo. Democráticamente. Claro, teniendo en cuenta la distancia a la cual se supone que... Sí, sí. Sí, en realidad, o sea, la motivación de Brown y Battigan para todo este asunto del planeta 9 y el agujero negro nos daría la órbita. Tenemos una estimación de cuál sería la órbita, lo que no sabemos en qué punto de la órbita. En qué punto de la órbita está, claro. Entonces claro. podría estar, digamos, en cualquier parte dentro de esa elipse, de esa órbita a nuestro alrededor, pero eso te podría restringir bastante. Sí, es una fracción importante del cielo, pero no es todo el cielo, ¿no? Entonces a lo mejor se podrían, dentro de ese plano, pues enviar una serie de sondas y que alguna de ellas pase a una distancia razonable del planeta como para este experimento que él plantea, ¿no? Bueno, igual, Héctor, déjame decirte que yo siendo teórico te voy a marcar me parece que has dicho una frase que debería haber dicho yo y no tú, porque cuando dijiste el plano de la órbita, sí, la órbita ocurre en un plano, pero yo calculo que el conocimiento de la inclinación del plano debe ser con un cierto margen de error, que a 500 unidades astronómicas debe abarcar un volumen importante. O sea, sí, pero el cielo cubre un ángulo, ¿no? Entonces... Claro, cubre un ángulo, pero el ángulo, sí, pero el ángulo es mucho mayor del que aparentemente uno creería si uno supiera que está en un plano. Sí, pero digamos que sería una franja, ¿no? O sea, habría una franja del cielo a nuestro alrededor que sería donde habría que buscar, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, él, Witten en su trabajo pone una variable que llama epsilon, que es simplemente la fracción del ángulo sólido total, y la cuenta la hace poniendo epsilon igual a 1/2, o sea que en principio cubre holgadamente. Bastante conservador. Claro. Y bueno, distribuyendo las naves entonces equiespaciadamente, entonces poniéndonos en el peor de los casos, que es que justo si las enviamos con alguna distribución, no sé, en una red reticulada con rectángulos, en cuadrados, digamos, suponte que justo tienes la mala suerte que el agujero negro está en el centro, que es lo más lejos que puede estar, entonces calcula a qué distancia en ese peor de los casos pasaría la nave, y luego lo que hace es calcular simplemente la geodésica de la nave, o sea, la trayectoria que seguiría si su trayectoria solo dependiera, una vez que está muy lejos de la Tierra, de la existencia de ese planeta, versus la que seguiría si no estuviera el planeta. Evidentemente el planeta o agujero negro lo que haría es deflectar la nave, calcula cuánto, y entonces ve que básicamente si la nave va a una velocidad en la fórmula final, todo lo que hace la nave es enviar señales cada X tiempo y lo vamos recibiendo en la Tierra, y la idea es percibir la aparición de una demora adicional porque la nave no está siguiendo la línea recta que seguiría si no hubiera nada, sino que se está curvando, por lo tanto recorre un poco más de lo que creemos. Entonces muestra, bueno, eso depende de la velocidad de la nave y depende de la masa del planeta, que no se conoce muy bien, entonces, o del agujero negro, digámoslo, del planeta 9, y entonces ve que si la velocidad, digamos, la velocidad tendría que ser no muy alta, o sea, se está calculando para lo que se espera en este Breakthrough Starshot es lanzar naves a 0,2 la velocidad de luz, porque la idea es llegar a Alpha Centauri muy pronto, pero aparentemente los prototipos previos se espera que lo hagan a menor velocidad, y Witten dice, fantástico, yo justo necesito que vaya a 1/1000 de la velocidad de la luz, que es un montón, porque a esa velocidad optimizo
ese cálculo. Y entonces lo que ves es que la diferencia en la tasa de envíos de señal sería del orden de una parte en 10 a la 5, o sea, una 100 milésima de lo que... Eso sería la diferencia. Tenemos que tener relojes que capten esa diferencia. Si somos capaces de tenerlos, según él, podríamos darnos cuenta de que una de las naves, además como monitorizamos todas, veríamos cuáles son exactamente las que están empezando a sufrir un delay, y presumiblemente varias sufrirían este delay, una de ellas, la más cercana, sufriría el mayor delay, o sea que sería incluso, suena muy bien para algo parecido a Oye, ¿no? Con una distribución de naves, identificar bien dónde está el agujero negro. Bueno, el pequeño problema es que como le remarcó inmediatamente Loeb en un paper que sacó a los 2 días, de hecho yo vi el paper de Witten y como estoy trabajando en el último año y medio, que lo habéis comentado alguna vez en el programa, en el campo de inflación, pero usando teorías que corrigen el potencial newtoniano, por así decirlo, que corrigen la relatividad general, en particular hay una de las cosas una de las observaciones que permitiría restringir mejor este tipo de teorías son observaciones de tipo relatividad general, de mora de Shapiro, lentes gravitacionales, lo que fuera, con objetos de gravedad muy fuerte. Entonces, cuando veo aparecer este trabajo... Un agujero negro, una sonda... Un agujero negro como ese. Un agujero negro como ese lo compro ya mismo, hago lo que sea. Te vendría de escándalo para absolutamente. En realidad no solo a mí, digamos, a todo el mundo. Sería una forma de verificar. Ahora voy a comentar un poco bien por qué, porque no es tan obvio quizás, pero sí, sería una forma de constatar la validez de la relatividad general en muchas zonas de magnitud más lejos de lo que se ha podido constatar hasta ahora, en forma directa, además. Claro que para eso habría que poder enviar señales que pasen equivalentemente al retrato del agujero negro de M86 o sea, señales de luz que pasen muy cerca del horizonte de eventos, y claro, para un objeto que tiene 10 centímetros de tamaño, pues desde a 500 unidades astronómicas, digamos que la cosa se complica, pero desde unas naves de este tipo de naves que pueden, si uno pudiera progresivamente ir ubicándolo, de modo tal que dentro de 500 años me da igual, bueno, no me da igual porque ya no lo podré ver, pero estaría mucho mejor que fuera antes, pero si uno pudiera en algún momento enviar una nave que vaya directo para allá cuando uno ya sepa dónde está, entonces uno puede hacer experimentos de este tipo verdaderamente con el equivalente al experimento de Eddington, pero con este agujero negro. Eso sería estupendo, claro. Espectacular. Entonces yo le escribí a Witten un mail y él me dijo, me respondió brevemente, pero me dijo, no te preocupes que mañana sale un trabajo de Loeb del cual me mata todo lo que dice. Y bueno, lo que dice Loeb es básicamente, está relacionado con el tema anterior quizás, porque Loeb le dice, oye, poniéndonos un poco coloquiales, ¿no? ¿Tú qué crees que el universo está vacío y solo está el agujero negro y no hay sol, incluso aunque esté muy lejos del sol, sigue habiendo efecto fotoeléctrico, sigue habiendo medio interestelar y este polvo, con lo cual, por muy pequeña que sea la nave, bueno, va chocando, se va cargando eléctricamente, campos magnéticos que con la carga empiezan a producir, digamos, perturbaciones erráticas en la órbita, y luego lo que muestra Loeb, hace el cálculo y ve que con las densidades conocidas de medio interestelar, con, bueno, el cálculo del efecto fotoeléctrico, todos estos efectos ve que están básicamente por encima del que quiere medir Witten. O sea que básicamente lo que le dice es, eso que quieres medir no se puede medir. De hecho, empieza a ser, en los gráficos que muestran en el trabajo, se muestra que justo empujan a Witten hacia velocidades aún menores. O sea, aparentemente sí que sería todavía posible lo de Witten, pero velocidades bajando 1 o 2 zonas de magnitud las velocidades. Pero claro, eso quiere decir también que uno tardaría en llegar allí, bueno, eso, quizás 1 o 2 zonas de magnitudes más. Creo que de hecho va con el cuadrado, o sea que sería algo bastante frustrante porque sería en lugar de enviarlo y que tarde 10 años, que tarde 100.000 años. Pues ahí ya creo que el interés se desmorona. O sea, por resumirlo, por si alguien a lo mejor se ha perdido con el argumento, la idea es mandar una flotilla de estas naves Starshot que son muy pequeñitas con una vela, estamos hablando de menos de 1 gramo, y naves, pues que no sé, son 100 metros cuadrados o algo así de vela, son materiales que todavía ni siquiera se conocen bien, pero bueno, mandar una flotilla de estas que vayan saliendo hacia afuera a velocidades del orden de 1 milésima de la velocidad de la luz, y que alguna, la que pase más cerca del planeta, será desviada por la gravedad del planeta. Y esa desviación hará que la señal que nos van mandando a la Tierra, veremos que se desvía una 100 milésima de segundo. Una 100 milésima de segundo.
Y la respuesta de Loeb, la verdad no, que yo... No, disculpa, no es una similicia de segundo, sino la desviación respecto del tic del reloj con el cual voy mandando es de una similésima de esa unidad mínima. Exactamente, perdón. Exactamente. Es una parte entre 100.000 de lo que sería el tic normal que van enviando las otras sondas, las que no pasan cerca del planeta. Claro. Y entonces, claro, lo que argumenta, entiendo que con razón Loeb, porque sin pensar mucho en eso, de hecho yo también cuando estaba leyendo el paper de Witten también pensé lo mismo, es que el medio por el que se están propagando esas ondas no es un vacío perfecto, tienes turbulencia, hay un material que vas atravesando y que tiene su resistencia, y esa resistencia no es perfectamente homogénea, hay turbulencia, hay estos efectos de perturbaciones eléctricas, magnéticas, etcétera. Hay toda una serie de efectos, y lo que ha hecho Loeb es calcular los órdenes de magnitud y le sale que esos efectos son mucho mayores, o sea que el ruido con el que tienes que enfrentarte, digamos que toda la flotilla de estas naves van a venir esas señales con una perturbación que es mayor que esos 10 a la menos 5, que sería la señal que estás buscando, ¿no?, del planeta 9. Exactamente. Con lo cual tu señal estaría enterrada en el ruido y no serías capaz de detectarla, ¿no? Y eso es efectivamente el problema que se encontraría esta técnica. Igual yo tengo, respecto de la idea de Witten original, yo creo que también es muy ingenua. De hecho, yo le pregunté esto concretamente, no me lo respondió, me dijo, o sea, no respondió directamente, eludió la respuesta, pero entiendo, yo no sé muy bien cada cuánto hay que empujar, o sea, cómo funcionan exactamente los láseres estrictamente, porque una cosa es como se piensa usar, que es enviar a Alpha Centauri, por lo tanto tú tienes todos tus láseres empujando la vela en una única dirección, y otra cosa es, no sé, tener una especie de barrido en el cielo al cual le vas dando un golpecito a cada vela. No estoy muy seguro si eso es factible. Es más, casi diría, por un argumento muy sencillo, si la región del cielo que tienes que recorrer es como decía Héctor, y creo que es correcto, o sea, es una cinta alrededor de la Tierra, pues la parte que te queda del otro lado de la Tierra, menos que pongas varias bases de lanzamiento de láseres, no la vas a poder cubrir, por ejemplo. Sí, yo creo que las cosas que están abiertas todavía en el proyecto, pero de todas formas la idea no es impulsarlas de una vez, porque también la Tierra rota, aunque vayas a mandarla a Próxima Centauri, tampoco puedes hacerlo de una sola vez. La idea es que se les van dando impulsos. Y hay una fase inicial impulsiva que no sé cuánto dura, pero no es todo el camino. O sea, se va acelerando durante, no sé, la primera fase del recorrido, que creo que es relativamente cerca de la Tierra, y luego ya sigue por su propia inercia. Entonces, sí que hay idea de que el impulso se le va dando de forma gradual. Con lo cual, si tú tuvieras una flota de naves, al girar la Tierra, lo que puedes hacer es que tu láser vaya empujando cada vez a una diferente. Y claro, eso te implica también tenerlas una coordinación muy precisa para que todas vayan alcanzando la misma velocidad. Supongo que eso lo puedes controlar porque vas recibiendo las señales en tierra, y si una se te va desfasando, pues a esa la empujas más, ¿no? Puedes establecer un sistema de control. O tener muchos pequeños emisores distribuidos por... Sí, otra opción es tener varios emisores distribuidos, sí. Es el tipo de cosas que no están definidas, ¿no? Por eso... Yo creo que la potencia, yo me imagino, no pueden ser... Tienen que ser grandes. Emisores, tienen que ser grandes, no sé si eso es factible. Es que soltar un láser... Ostras. Luego la otra pregunta también es cuál es que me hago yo, o sea, entre muchas, es cuál es la incertidumbre en la presión que está dándole las velas. Tiene que estar debajo de 10 a la menos 5 también, para que no, si no, tampoco el otro efecto... No puede. Claro, bueno, a menos que en algún momento ya dejes de empujar, o sea, eso es lo que no me quedó claro, por lo que está diciendo tú, Héctor. En algún momento dejas de empujar. Okay. Y es bastante pronto, quiere decir, una aceleración muy fuerte de entrada, porque tú tampoco tienes precisión para apuntar el láser como tú quieras en la dirección justo para impulsar la vela, y que luego, o sea, según te vas alejando, eso cada vez es más complicado. Por ejemplo, a día de hoy se ha conseguido reflejar un láser en la sonda lunar LRO, la Lunar Reconnaissance Orbiter, y recibirlo de vuelta. Eso se llevaba tiempo intentando y no se había conseguido. Teniendo una sonda que sabe exactamente dónde está, que está orbitando a la Luna, pues mandarle un láser que refleje y vuelva, hasta ahora no se había conseguido, y bueno, se consiguió y ha sido un gran éxito, pero eso te da una idea de que apuntar a algo que está muy lejos no es fácil, ¿no? Y
pero como la fase impulsiva dura un tiempo, puedes aprovechar eso para hacer un control, que es lo que decía, ¿no? Usando el hecho de que las ondas están mandando señales, tú puedes imponer que todas esas señales tienen que llegarte al mismo tiempo, para verificar que todas van a la misma velocidad. En el momento en que eso no sea así, tú puedes modular tu impulso para ir regulando eso, ¿no? ¿Puedes llegar de 10 a la menos 5? No tengo ni idea. Pero bueno, eso sería un problema tecnológico. Otro tema tecnológico, se puede estar lanzando un láser y asegurarnos que no va a cruzarse con un satélite, no van a pasar unos Starlink y nos lo va a tapar. Es que hay mucha porquería ahí fuera. Sí, de nuevo es una cuestión de probabilidad, pero las nubes, por ejemplo, sí que son una cosa que se considera, también, ¿no? Es decir, que habrá momentos en los que no puedes empujar porque hay nubes, o yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso, ya te digo, el impulso lo vas dando de forma fraccional, no lo das de golpe, sino que vas dando empujoncitos durante una fase inicial hasta que ya coge la velocidad que quieres que coja. Eso es un poco el proyecto de Starship. De todos modos, para hacer un comentario en clave positiva, yo creo que el proyecto parece imposible. Como parecía LIGO también imposible, ¿no? Y en cualquier caso uno a veces llega a la meta y bueno, como llegó la gente de LIGO y es increíble, sí. Pero yo creo que en muchas otras ocasiones uno no llega a la meta, pero el viaje bien valió la pena. Vale la pena. Sí. Yo creo que esto es cierto de Starshot. O sea, yo creo que Starshot no es un proyecto, como dice la gente, tenemos esta idea y vamos a hacer esto y luego lanzamos la sonda, sino que es una idea, es un concepto y se van a ir explorando tecnologías para intentar realizarlo. Entonces, ahora mismo no es una cosa factible tecnológicamente, pero la idea es desarrollar tecnologías para hacerlo. Esto puede ser, pues sí, como LIGO cuando empezó, yo creo que es una buena analogía, ¿no? Quizás el proyecto Apolo, quiero decir, ahora estamos más o menos como cuando dijo, me olvidé el nombre, Kennedy, como cuando dijo Kennedy, vamos a ir a la Luna en una década, pues dijo Yuri Milner, vamos a ir a Alpha Centauri en 40 años. Pues estamos un poco así, entiendo yo, ¿no? Que tampoco es que yo sepa mucho de este proyecto, pero vamos, tengo algo de relación con Jim Benford, que es uno de los directores de la iniciativa, y estuvo dando una charla aquí en el IAC y nos contó un poco, y a mí me sorprendió mucho, porque yo tenía esta idea de que Starshot era un proyecto y que tenían claro, y resulta que no, nos empezó a contar que a lo mejor hacemos esto o no, o igual hacemos esto otro, o estamos pensando en láser, pero a lo mejor es microondas en vez de láser, porque microondas tiene estas otras ventajas. O sea, ni siquiera se sabe ahora mismo si va a ser con microondas o con láser la propulsión, ¿no? Se están haciendo estudios exploratorios y para ver si en algún momento esto se puede construir, pero es ahora mismo desarrollar tecnologías encaminadas. Por ejemplo, en materiales, ahora mismo no existe el material que cumpla los requisitos, que sea suficientemente ligero y resistente resistente y ligero como para hacer estas sondas, pero bueno, digamos que no está tan lejos de lo que se puede hacer hoy en día como para que no te lo plantees, ¿no? Ahora estamos en otra también con el ascensor espacial, que hasta hace poco no existían materiales que cumplieran los requisitos, pero ahora resulta que ya, pues con nanotubos de carbono, con grafeno, pues quizás estamos suficientemente cerca como para que ya haya iniciativas para explorar esto, ¿no? Bueno, podrá salir o no, pero aprenderemos por el camino, ¿no? Claro. Lo que... Y también pasará tiempo, con lo cual no es que vayamos a usar la tecnología de ahora, sino que a lo mejor dentro de 30 años, pues resulta que ya sí que hay tecnologías y posibilidades para hacerlo, ¿no? Un poco lo del LIGO, igual lo mismo, ¿no? Sí, respecto del agujero negro surgieron otras ideas, una de ellas también de Loeb, interesantes, que es tratar de, olvidémonos de la flotilla. Bueno, hay dos, hay una que mantiene la flotilla y otra que no. La de Loeb no dice olvidémonos de la flotilla, hay un telescopio que está que creo que sí, en unos años, creo que en 2022 me parece que se va a terminar de construir, que ahora se me fue el nombre, lo tenía por acá apuntado. El Vera Rubin, está hablando de la idea de... El LSST. Ese, ¿no? El SST, ese. Ahora se llama el Observatorio Vera Rubin, se llama. Ah, mira, perfecto. Las siglas eran de el Large Synoptic Survey Telescope, telescopio sinóptico de surveys. ¿Grande? Telescopio grande de surveys y tal. Y ahora lo han cambiado por Observatorio Vera Rubin, pero han mantenido lo de LSST, pero significa otra cosa un poco diferente. Pero bueno, sí, Legacy Survey of Space and Time. Exactamente, eso. O sea, yo que soy mucho más ignorante en estas cosas, bueno, pues lo aprendí hoy.
Así que, bueno, el Vera Rubin, bueno, aparentemente va a tener la capacidad de hacer como una especie de ver todo el cielo, de forma, creo que 2 veces por semana, sacar una especie de foto de alta resolución de todo el cielo. Entonces lo que calculan ahí, creo que está él solo como autor, es que si hubiera el planeta... No, es de los autores, está con un estudiante además que ni siquiera ha terminado el doctorado, que se llama Amir Siraj. Lo estuve buscando, sí. Es un chico joven, un estudiante, con Abraham Loeb. Este es un poco su modus operandi, ¿no? El trabajar con un investigador joven, normalmente un postdoc o algo así. Yo supongo que él tiene esas ideas así brillantes y trabaja con algún investigador joven que haga los cálculos y la parte más de echarle tiempo, ¿no? Porque él está en tantas cosas que supongo que no le dará tiempo de todo. Pero esto, yo me imagino que esto es una idea de él, esto que va a contar ahora José. A mí este paper me parece un chispazo de genialidad. A mí me gustó, ¿eh? Porque entiendo que la idea es de Loeb, ¿no? Aunque supongo que trabaja en colaboración. Contadlo vosotros si queréis, porque tampoco es que yo ni idea. Tenga mucho. No, o sea, yo lo voy a contar de manera muy imprecisa. Simplemente la idea es, si existiera este agujero negro primordial, bueno, pues cada tanto, incluso por la materia también interestelar, produciría llamaradas, bueno, que aparentemente serían también en el óptico, o sea, en el óptico, rayos X, pero también en el óptico, y entonces dice que si uno tuviera fotos del cielo completo, detallados periódicas, uno podría comparando, como entiendo que de alguna manera se hace con las supernovas, comparando, encontrar que ahí hay un brillo que no estaba hace 3 días, y ver luego las características de ese brillo e identificar si corresponde concretamente al planeta 9. Eso parece bueno, a mí también me parece lo más... No tengo muy claro si eso de verdad es realista, pero desde luego que sería con un proyecto que está por empezar a funcionar próximamente y según el trabajo de él, en 2023 se podría llegar con un poco de suerte, identificar dónde está. Sí. Si fuera un agujero negro primordial, claro. Yo creo que este es uno de los temas realmente... O sea, uno de los cambios de paradigma en la astrofísica que vamos a ver en los próximos años es todo lo que se llama el dominio temporal, es decir, el empezar a ver el cielo como algo que cambia, que hasta ahora siempre pues, las estrellas eran una cosa inmutable, tú observabas una región pequeñita del cielo y ya está, ¿no? Pero ahora empezamos a tener capacidad y sobre todo, a ver, surveys sinópticos, hay otros instrumentos que lo han hecho a lo largo de la historia, pero este es un telescopio grande, creo que son como 8 metros de telescopio o algo así, o sea, es casi comparable a los telescopios más grandes que hay hoy en día, con lo cual puede ver cosas muy débiles y va a estar observando continuamente. O sea, va a poder darnos información de qué cambia de una noche a otra, ¿no? Y entonces va a haber muchos fenómenos nuevos que vamos a poder ver, que hasta ahora no vemos. Normalmente no vemos las cosas que varían, ¿no? Por poner un ejemplo, Kepler, para buscar exoplanetas, pues mira una región pequeñita del cielo, se tiró 4 años mirando esa región pequeñita del cielo, 100.000 estrellas, viéndolas continuamente, con una resolución de segundos, y bueno, sí, encontró un montón de planetas, pero luego también encontró cosas muy raras, como la estrella de Tabi. Pues ese tipo de cosas, antes no podíamos verlas, porque para tú verlas tienes que estar mirando continuamente la misma parte del cielo. En este caso, este telescopio va a estar observando todo el cielo, ¿no? Y por eso nos va a poder dar información de cosas que cambian, pero además de objetos débiles, como sería la firma esta que dice José, ¿no? Que dejaría el agujero negro, serían destellos débiles por lo lejos que están, pero que según los cálculos de Loeb estarían dentro del alcance del Vera Rubin Observatory. Y esa es claro... lo que él se plantea es decir, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre un planeta y un agujero negro? ¿No? ¿Cómo podríamos ver si esto es un planeta o un agujero negro? Y claro, los agujeros negros lo que tienen es que son más pequeñitos y por tanto las fuerzas de marea, como hemos dicho alguna vez, son mucho mayores cuando está cerca de un agujero negro, ¿no? Al ser más pequeño, las fuerzas de marea dependen muy fuertemente de la distancia. Y entonces eso lo que hace es que la materia que pille cerca, bien sea algún objeto desgraciado que pase por ahí del medio de la nube de Oort, del cinturón de Kuiper, o simplemente material del medio interplanetario, va a quedar atrapado, va a formar una especie de disco de acreción alrededor
y estas fuerzas de marea tan fuertes que hay cerca del agujero negro van a romper cualquier objeto que haya. De hecho, lo va a derretir. Y eso va a producir abrillantamientos que, según sus cálculos, serían detectables con el Vera Rubin pues, en un cierto tiempo de observación. Entonces, a mí me parece que este paper es, no sé si estarán de acuerdo conmigo, una combinación de, por una parte, de esta genialidad, ¿no? De esta idea que me parece brillante, y también un poco de suerte de que los números cuadren. Porque aquí te tienen que cuadrar varias cosas. Te tienen que cuadrar que las fuerzas de marea sean tales que la materia que pille vaya a producir estas fulguraciones. Segundo, que haya suficiente materia cerca como para que estas fulguraciones se produzcan con suficiente frecuencia como para que la podamos ver. Y tercero, que sean suficientemente brillantes como para que la podamos ver. O sea, hay cosas que se tienen que dar. Y él hace los cálculos y le sale que todo es razonable, entra dentro de los parámetros que sería observable. Porque podría pasar perfectamente que tú hayas tenido esta idea y resulta que esto no es observable, bien porque las fulguraciones son demasiado débiles, bien porque esto pasa una vez cada 100 años o pasa una vez cada 10 años, pero la probabilidad de que lo pille el telescopio Vera Rubin es baja o lo que sea. Pero a él le sale que cuadran. Entonces, bueno, yo no he revisado las cuentas, no sé si tendrá algún error, pero es de esperar que, en fin, esto cualquiera lo puede revisar y ver si está bien hecho o no. Entonces, dada también la carrera de Loeb, que no se caracteriza precisamente porque le hayan dicho que está mal un montón de las cosas que ha hecho, pues es esperable que estos cálculos, que son calculitos de esto un poco de orden de magnitud, ¿no? De estimaciones de orden de magnitud, pues es esperable que estén bien. O sea que hay un poco de factor suerte en esto. Pudiendo haber tenido la misma idea, podría haberse dado que esto no fuera observable. La mala suerte que tuvo Witten, a lo mejor, que, oye, tienes tu idea, esto sería realizable tecnológicamente con algo como Starshot, pero resulta que cuando te hacen los números, pues sale que la señal es demasiado débil comparada con el ruido, ¿no? Pues bueno, pues has tenido la mala suerte de que los números no te cuadran, no es observable. Y sin embargo, en este caso, esta idea de Loeb y su estudiante, pues los números sí le cuadran. Entonces, yo creo que ahí hay un cierto factor suerte, ¿no? Witten, por cierto, estuve de cumpleaños ayer, justo ayer. Hay algún otro trabajo también, bueno, que insiste en la idea de usar las naves de Starshot, pero midiendo la radiación de Hawking. Y también yo creo que, bueno, yo estuve hablando con Héctor acerca de diversas ideas para ver si se podría aprovechar lo de las naves, pero casi siempre se incurre en el problema, o en el error, o digamos, uno cuando hace una cuenta y quiere que le dé, pues una vez es optimista además. Y en este trabajo yo vi en el cual la idea es medir la radiación de Hawking desde estas micronaves. Claro, tú ves que la potencia de la radiación de Hawking, es cierto que es un agujero negro más pequeño, por lo tanto tiene una temperatura y una potencia mucho más cercanas a lo que uno podría ver, de todos modos todavía muy lejos de lo que uno podría ver cómodamente. Y al final, en el trabajo básicamente, si mal no recuerdo, mencionan que podrían verlo si tienen la fortuna de que una nave pase a 100 kilómetros. Claro, que pase a 100 kilómetros de distancia, estando a 500 unidades astronómicas. Bueno, es casi lo mismo que decir yo lanzo una nave y con un poco de suerte le pego al agujero negro. Lo descubro. Sí. 100 kilómetros, habría que lanzar, no sé, billones de naves o algo así para que la probabilidad de pillar a 100 kilómetros. Pero se podría hacer la estimación al ser, o sea, la radiación de Hawking sería más potente para agujeros negros más pequeños. Sí. Yo lo que me pregunto con todo esto es, si estamos aceptando la especulación de que podría haber un agujero negro capturado en el exterior del sistema solar, lo mismo podría haber otros más pequeños más cerca. Sí, bueno, por eso eso es también un fuerte la idea de Loeb, de esta última idea de Loeb, porque al final, si uno toma imágenes del cielo, pues quizás pillas esto, quizás pillas otra cosa, digamos, pero claramente uno puede tener idea es un proyecto que un poco como el AMS, o sea, en el cual tú puedes tener un objetivo científico del proyecto, pero la naturaleza del experimento es tan amplia en principio que tú puedes llegar a descubrir cosas que ni te imaginas, simplemente. Estás observando de una manera nueva el cielo y puede haber muchos otros fenómenos físicos que de repente descubres y tienes que empezar a darte cuenta qué es lo que acabas de descubrir. Por ejemplo, eso, que hay un agujero negro, si este fenómeno que mencionan ellos ocurre, imagínate que hay un agujero negro más cerca, en un lugar más inesperado, pero que también produce alguna clase de fulguración
tan rápida y tan poco intensa que no la veríamos nunca, pues quizá aparece. Pero la radiación de Hawking, volviendo al tema ese, ahora me has dejado un poco intrigado. Claro, sí, pero al ser más pequeño el agujero negro, la temperatura es mayor, pero también hay menos área emisora, con lo cual eso juega que es menos detectable en cualquier caso, un agujero negro más pequeño que uno más grande, ¿no? Por radiación Hawking. Bueno, la potencia también va como a la cuarta, entonces también mejora, pero lo que pasa es que los números son, o sea, si uno se fija en los cálculos de la temperatura de un agujero negro de 5 masas solares, no terrestres, sino solares, y la potencia es tremendamente baja. Entonces uno está estás potenciando un número que... Sí, lo que me estoy preguntando es si la potencia emitida aumenta o disminuye cuando disminuye la masa del agujero negro. Porque, sí, la potencia va con T a la cuarta, pero T depende de la masa de una cierta forma y la masa depende del radio de una cierta... No, depende de la masa como 1 partido por M. O sea, si es un agujero negro Schwarzschild, obviamente va como 1 partido por M. Sí. Cuanto menos masa, más temperatura directamente. Y si cuanto menos masa, más detectable es. Sí. Sí, si hubiera un agujero negro del tamaño... Pero el radio, no, pero hay que ver el área. El área va con el cuadrado del radio y el radio va como la inversa de la masa también, ¿no? No, el radio es la masa. Sí, la masa, eso, exactamente. Sí. Vale, o sea que son más detectables los más pequeños, curiosamente. Sí, en principio sí. Lo que pasa es que cuando tú calculas la potencia, luego la señal que emite el agujero negro tiene que tener un detector puesto en alguna parte. O sea, quiere decir, la potencia es una parte de la información, pero la potencia del par de agujeros negros que produjeron la señal de LIGO, y la primera de todas, es brutal. Pero si tú estás muy lejos, evidentemente lo que te llega a ti es una fracción ínfima. Claro, si tú tienes una nave que se puede acercar al agujero negro, obviamente mejoras la posibilidad de detectar la señal, solo que la superficie, ahí tienes o sea, las naves estas son muy pequeñitas, justamente para poder acelerarlas, ponerlas a altas velocidades, y para esto te convendría que sean muy grandes, o sea, que tenga una superficie de detección muy grande. Entonces, sí, pero lo que estoy pensando es si hay una distribución de agujeros negros primordiales y están fuera de se supone que se forman, si son primordiales, están distribuidos homogéneamente por todo el universo y no tienen por qué estar necesariamente en las galaxias. Si el espacio vacío intergaláctico, tú pudieras hacer una observación e integrar de alguna forma toda la emisión de agujeros negros primordiales que tienes ahí, pues si puedes poner algún tipo de cota en cuanto a, dado el hecho de que no detectamos su radiación Hawking, ¿qué podemos decir sobre esa distribución de agujeros negros que hay desde aquí hasta el fondo cósmico de microondas integrados, ¿no?, a lo largo de la línea de visión o algo así? No lo sé, igual es un disparate. Hago un par de preguntas ingenuas, pero que yo creo que tienen que ver con esto. O sea, una es la distribución de materia oscura. Yo no sé muy bien cómo es la distribución de materia oscura fuera de las galaxias, en el espacio intergaláctico, si es simplemente diluida o hay algún tipo de estructura. Bueno, está en la red cósmica, ¿no? Está en los filamentos de la red cósmica. Claro. O sea, básicamente tienes, las galaxias son muchas son un objeto muy pequeño, rodeado de una enorme distribución más o menos esférica de materia oscura. Sí. Y cuando tienes varias galaxias en un cúmulo galáctico o en un supercúmulo galáctico, los halos de materia oscura de las diferentes galaxias suelen tener partes que intersectan. Entonces, tienes un supercúmulo galáctico, básicamente es una distribución de materia oscura, donde hay más galaxias hay más materia oscura, donde hay menos galaxias hay un poquito menos de materia oscura, y después lo que tienes son diferentes cúmulos galácticos distribuidos en unas regiones que son como si el universo la materia oscura estuviera hecha como una especie como de espuma, y tienes grandes vacíos rodeados de regiones, que son esos filamentos que comentaba Héctor, en los que se encuentra fundamentalmente la materia oscura. Entonces, la web cósmica básicamente es una estructura de materia oscura en la que en ciertas regiones, en esa especie de espuma, en las regiones donde hay vértices, es donde más se acumula la materia en forma de grandes supercúmulos,
y estructuras dinámicas. El Laniakea, por ejemplo, el gran supercúmulo en el que nos encontramos nosotros, es un supercúmulo dinámico, es una especie como de pared, es una estructura de un flujo de galaxias, de varios cúmulos de supercúmulos galácticos que fluyen en una cierta dirección y otros que fluyen en otra dirección, ¿no? Y forman una especie como de pared, ¿no? Entonces la materia oscura tiene esa distribución a gran escala, ¿no? Entonces sí, hay mucha materia oscura entre galaxias. Sí. Y entre cúmulos galácticos. En el espacio intercumular, sí, en lo más vacío de todo, ¿no? Pero lo que pasa es que ese tipo de materia oscura nosotros no podemos observarla, porque ahí no hay objetos cuya dinámica nos permita ver que ahí está esa materia oscura. Entonces hay bastante indicios de que según los modelos de formación galáctica, debe de acumularse en esas regiones, pero no tenemos indicios observacionales, ¿no? De la web cósmica lo que tenemos son regiones de gas muy caliente, de muy baja densidad, que también se encuentran en esas regiones, ¿no? Sí. No, estaba pensando eso, si la radiación acumulada de todos los agujeros negros que formaran esa materia oscura de agujeros negros primordiales, integrada en toda la línea de visión hasta la superficie de último scattering, si todo eso sería una señal que se pudiera usar para establecer cotas de que el hecho de que no lo hayamos detectado quiere decir que pues hasta cierta masa o hasta cierta hasta cierta masa, porque al final todo depende de cuál sea la masa de esos agujeros negros que pongas, ¿no? Si a escala galáctica sí se ha hecho, Héctor, el Fermi, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma, buscó radiación Hawking en posibles agujeros negros primordiales de baja masa, eso sí, de baja masa, que estuvieran ahora evaporándose en nuestra galaxia y no los encontró. Vale, pues algo así me refiero. Publicó límites a la distribución, a la posible distribución de agujeros negros primordiales de masa, pues, de la orden de eso, sublunar, no recuerdo el tamaño concreto, que era la masa adecuada para que estuvieran evaporándose más o menos en el tiempo actual. Sí, yo lo que decía era algo así. Vale, pues miraré ese artículo entonces, que me despertó la curiosidad. Una de las preguntas, y entiendo que es uno de los argumentos a favor de la posibilidad de que el planeta 9 sea un agujero negro primordial, es lo que leí, es que, claro, en la formación de un sistema como el sistema solar, aparentemente es crecientemente más improbable que se formen planetas como la Tierra o mayores cuando uno se va alejando del Sol. No sé cuán bien estudiado está eso para de alguna manera, si existen esos modelos, me imagino que sí, de formación de sistemas como el sistema solar, que permitan poner cotas respecto de la probabilidad de que se forme un planeta de 5 masas solares a 500 unidades astronómicas, por ejemplo. Sí, eso está muy bien estudiado, pero todo en base a simulaciones numéricas. El problema es que solo tenemos un caso real con el que comparar esas simulaciones, ¿no? Entonces, ahí tienes ¿cómo se llama eso? El sesgo de... lo mismo que se dice en cosmología, ¿no? De que solo hay un universo para... el sesgo de... No, pero en cualquier caso, como sabéis, claro, en el sistema solar primero se formaron los grandes... cerca del Sol se forman los grandes planetas. Y los planetas más pequeños se van formando conforme te vas alejando, ¿no? Lo que pasa es que los grandes planetas, por interacción gravitatoria entre ellos con el Sol, acaban alejándose. Entonces, se sabe que Júpiter y Saturno se formaron mucho más cerca del Sol de lo que están ahora mismo, ¿no? Y de hecho, muchos sistemas solares extrasolares que estamos observando tienen grandes planetas gaseosos muy cercanos a la estrella, ¿no? Incluso Júpiter es caliente, o sea, objetos tipo Júpiter en órbitas más cercanas que la Tierra. Sí, pero eso se sabe que hay un sesgo ahí observacional muy grande, porque es lo que podemos, sobre todo al principio era lo único que podíamos detectar, y hoy en día es lo más fácil de detectar, ¿no? Entonces, la distribución de planetas extrasolares que vamos encontrando está muy sesgada y por eso es difícil todavía el poder validar estos modelos numéricos con una muestra real, aunque se intenta, ¿no? Pero tienes que intentar modelar tus sesgos y no es fácil, ¿no? Hay bastante incertidumbre. Aún así, eso, lo que iba a decir, hay varios modelos numéricos de la formación del sistema solar que proponen que hubo planetas de masa similar a la terrestre que fueron expulsados. Cuando hubo esa migración planetaria de Júpiter y Saturno hacia el exterior del sistema solar, expulsaron a algunos planetas de tamaño terrestre que en principio tendrían que haberse ido hacia muy fuera del sistema solar, pero que lo mismo, por alguna razón, pudieron acabar en órbitas muy elípticas y dentro del Sol, ¿no? O sea, dentro del sistema solar. Y de hecho la idea, creo, con la que se propone originariamente este planeta 9 era que pudiera ser un
un flotador libre capturado. O sea, un planeta que estuviera, un planeta sin estrella, huérfano, que hubiera sido capturado por el sistema solar. O sea, que ni siquiera sería necesario que se hubiera formado en el sistema solar. Claro, es muy difícil. Sí, pero tan lejos es muy difícil que se forme un cuerpo tan grande como 5 masas terrestres. O sea, tiene que haber algún mecanismo de expulsión y hay algunas propuestas y lo del agujero negro es una idea que está bien porque bueno, lo que pasa es que es muy difícil encontrarlo. Pero es más difícil encontrar el agujero negro que el planeta. Lo que pasa es que dentro de 10 años lo mismo descartamos claramente el planeta y entonces no nos queda otro remedio que pensar en ese otro tipo de objetos tan compactos como un agujero negro. Esto puede ser un problema que quede ahí durante mucho tiempo. Yo creo que los avances que sí que vamos a hacer es ir encontrando más de estos objetos del cinturón de Kuiper y ver si se confirma la anomalía, este agrupamiento de estas órbitas. O sea, si la primera parte, recordemos que aquí hay dos especulaciones. La primera es que efectivamente exista este agrupamiento de objetos, que no está clara, y la segunda es que esté producida por un objeto que los haya pastoreado. Se tienen que dar esas dos circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir confirmando primero o desmintiendo la primera, que parece más realizable, es cuestión de mejorar capacidad observacional y tal, y eso está ocurriendo. Y ahí, por cierto, el observatorio Vera Rubin va a ayudar mucho, va a ayudar a aumentar mucho más la estadística de objetos que se detecten transneptunianos y podremos ver si existe esta población un poco anómala. Y luego, una vez verificado eso, pues igual podemos ir con más certidumbre a lo mejor podremos acotar mejor también los parámetros de la órbita del supuesto planeta 9. Ya si es planeta o agujero negro, pues mira, igual la idea de Loeb al final es la que se va el gato al agua, y sería un bombazo. O sea, imagínate que pudiéramos, estamos hablando de un par de años vista, como decía José, 2022, 2023, que esto se pueda confirmar que es un agujero negro. Bueno, sería tremendo que tengamos un agujero negro ahí fuera, ¿no? A 500 unidades astronómicas en nuestro sistema solar. José se pone a construir la misión seguro para medirlo. También un tema muy interesante, pero también muy complejo, es cómo se distribuyen los agujeros negros primordiales, cómo se forman y cuál es su distribución para que dejen esa señal que observamos, ¿no? Porque si se distribuye, es que hay que sesgar mucho la distribución de agujeros negros primordiales, cómo se forman, para que ahora mismo podamos no haber detectado todavía nada y permitir una ventana en la que nos queden objetos por detectar, ¿no? Que eso no es fácil, eso es lo que varios astrónomos españoles están trabajando desde hace muchos años y no acaban de encontrar la distribución buena, ¿no? El buen mecanismo de formación, porque la distribución la puedes siempre picar donde a ti te interese, pero ¿por qué picar ahí y no en otra región, no? ¿Por qué tienen que haber los agujeros negros que están en la ventana en la que no podemos verlos? ¿Por qué tienen que estar donde no podemos verlos? Y en los lugares donde deberíamos haberlos visto, no lo hemos visto, luego donde podemos verlos no los vemos, pero donde no podemos verlos, ahí tienen que estar, ¿no? Ese es el gran sesgo, que hay que buscar un mecanismo de formación que te forme una enorme distribución de agujeros negros primordiales que dé cuenta de gran parte de la materia oscura o de toda la materia oscura, pero que además se hayan producido en ese rango concreto, ¿no? Por algún mecanismo han desaparecido todos los demás. Creo que eso es porque quieres explicar la materia oscura con agujeros negros primordiales, pero si no quisieras, si dijeras, bueno, la materia oscura es otra cosa, también, sí. Me olvido de la materia oscura, pero hay algunos agujeros negros primordiales por ahí y alguno acabó en el sistema solar. Eso sí, si la cantidad que se produce es pequeña, ya es más fácil de buscar distribuciones. De hecho, no era García Bellido en la respuesta, un gran defensor de eso. Sí. En la respuesta al paper de Nóligo Macho no había propuesto que una distribución log normal, una distribución de masa log normal permitiría incluso explicar la materia oscura y tal, ¿no? Sí. Exactamente. Tienes que sesgar mucho la... Sí. ¿Ese era el del paper del LIGO log normal macho? Exacto. Sí. Ese era el del LIGO log normal. De hilo de log normal, es por la distribución. Sí. Vale. Pero digo, ese tipo de distribuciones hay que ver muy bien cómo se produce. No es fácil el mecanismo de producción de esas distribuciones, ¿no? O sea, tú buscas la manera de arreglar, de ajustar lo más fino posible todo el mecanismo para que evites los límites experimentales y puedes evitarlos. Pero ahora, ¿por qué se han producido agujeros negros con esa distribución, no? Pues porque es la que me conviene, ya, pero sí, pero ¿por qué es la que te conviene? Es la que te conviene, o sea. Igual quiero remarcar, hay una diferencia, está por una parte el estudio
llamémoslo poblacional, que es muy importante, por supuesto, y complejo, porque es muy difícil, son en general problemas multivariables, que uno no sabe muy bien qué es lo que dar por sentado en forma firme o no, pero otra, solo para remarcar un punto que había mencionado antes, que nos vamos a ir sin que lo comente. Si se encontrara este agujero negro sin discusión y que está en un sitio y que podemos ir y empezar a hacerle cosquillas, claro, ya ahí nos da igual, es como si tenemos el Sol, o sea, se parece un poco al experimento de Eddington. O sea, nosotros tenemos el Sol aquí y la Luna que lo tapa cada tanto y nos permite hacer el experimento de Eddington. Para eso nos da igual qué tipo de estrella es el Sol, si hay otras como el Sol, lo que sea. O sea, es un experimento local. Y acá quería hacer un comentario que es medio obvio, pero yo creo que muchas veces se nos pasa por alto. Cuando decimos que hasta qué distancia conocemos la gravedad, que eso fue un tema que en torno al año 2000, hubo un trabajo muy famoso, bueno, un poquito antes, unos años antes, de Nima Erkani Ahmed y colaboradores, que sugirieron la posibilidad de que debajo del milímetro la gravedad cambiara su perfil newtoniano. Costó muchísimo dinero hacer un experimento que en el año 2000 mostró que hasta el cuarto de milímetro seguía siendo igual, y es muy difícil ir más abajo porque los efectos de ruido tapan completamente cualquier señal. Sin embargo, el punto importante, creo yo, que marca la diferencia con la nueva situación que daría tener un agujero negro localizado, es que en realidad todas estas potencias de R del radio van con el radio de Schwarzschild. Son comparadas con uno, es el radio de Schwarzschild dividido R a alguna potencia. Claro, normalmente el radio, aunque uno mida la gravedad a 1 milímetro, el radio de Schwarzschild del cuerpo que produjo la masa que uno está midiendo es siempre mucho más pequeño. Entonces, radio de Schwarzschild dividido R es un número muy pequeño, y cualquier corrección a la ley de Newton es tremendamente pequeña. Ahora, si uno tuviera un agujero negro, en el cual la gran ventaja de un agujero negro es que uno puede pasar cerca al radio de Schwarzschild, ¿no? Entonces uno tuviera efectos que van, si uno pudiera pasar tangente al radio de Schwarzschild, de modo que R sea el radio de Schwarzschild, ese cociente es 1. Así que si uno tiene una corrección a la ley de Newton que vaya como ese cociente a la sexta, va a pesar tanto como el término, digamos, de newtoniano, que va como 1 partido por R en el potencial. Entonces uno podría descubrir que el potencial newtoniano, bueno, tiene correcciones, que no es 1 partido por R, sino, no sé, 1 partido por R más algo por partido por R a la sexta, o a la cuarta, o a lo que sea. Y creo que no hay ninguna otra situación realista, si llamamos a esta realista, en la cual uno tenga posibilidades de ver algo así. Y es importantísimo porque sería descubrir que está mal la relatividad general. Sí, por lo menos hacerle cosquillas, como dices tú, ¿no? Poner la prueba que hasta ahora... Muy seriamente, poner la prueba mucho más seriamente que casi todos. Bueno, obviamente las ondas gravitacionales, si no hubieran existido, pues estaría mal la relatividad general seguro. Pero una vez que existen, tampoco es tan fácil con las ondas gravitacionales poder distinguir entre la relatividad general y infinitas teorías que tienen parecidas. No es una prueba tan exigente para la teoría como sería esta otra. Yo añadiría que si descubrimos que hay un agujero negro en el sistema solar, abre la puerta a decir, ¿y por qué no más? Es decir, igual que hay uno que a lo mejor es 5 o 10 masas terrestres, pues a lo mejor hay otros de masas lunares. Sería plausible, ¿no?, que otros más pequeños estuvieran en algún otro sitio, a lo mejor alrededor de Júpiter, en cualquier otro sitio, ¿no? Quizás sería una justificación interesante para intentar, no sé, mandar una misión cerca de Júpiter a intentar buscar pequeños agujeros negros. Quizás se podría intentar hacer simulaciones de qué probabilidad de captura, si en el medio interestelar hubiera pequeños agujeros negros de masa lunar, qué probabilidad de captura hay por los planetas gigantes como Júpiter que los acabara incluso en sus troyanos, por ejemplo, ¿no?, que son zonas, pozos de gravedad con una estabilidad importante. A lo mejor es una especie de basurero donde acabarían todos estos objetos y podría ser un sitio interesante donde ir a mirar. Curioso. O sea, es que realmente cuando admites esa posibilidad, no sé, se abren ahí todo un abanico de ideas fascinantes. No sé. Sí, lo que comenta José es súper necesario y súper espectacular. Quiero decirte, necesitamos conocer la gravedad a escala de nanómetro, por ejemplo. Lo que pasa es que tú cómo acercas 2 cuerpos de 1 kilogramo un nanómetro. Si sus átomos son del tamaño de décimas de nanómetro, es que no puedes. O sea, que la gravedad a pequeña escala no existe, es una cosa que no. Es una cosa extremadamente difícil. Entonces, claro, un agujero negro, si puedes medir ese tipo de efectos,
Si vas con misiones específicas, claro. Una vez que lo detectaras, tendrías que llevar la misión y pasar muy cerquita del horizonte, pero podrías hacer experimentos muy, muy interesantes. Claro, con ondas gravitacionales todo esto se puede hacer, pero cuando tengamos muchísima estadística, cuando tengamos miles de ondas gravitacionales, sí podremos generar todos los coeficientes postnewtonianos, podremos ir estimando. Ahora mismo las estimaciones son muy malas, tienen un error muy grande, pero ya los primeros coeficientes postnewtonianos ya se han podido más o menos estimar, lo que pasa es que con bandas de error muy grandes, ¿no? Tengo una duda, José, ¿para estos experimentos te da igual el tamaño del agujero negro? No, cuanto más pequeño sea el agujero negro, la curvatura, es que el punto es que el otro día que estaba hablando con Gastón, o sea, cuando uno, esta famosa espaguetización de la que hablaba Hawking, de un astronauta que se acerca al horizonte de eventos, ocurre en agujeros negros astrofísicos de 5 o 10 masas solares. Pero en M87 estrella uno caería ahí perfectamente, sin ni siquiera saberlo. De hecho, cuando uno mira el tamaño de M87 estrella, que es más grande que el sistema solar, uno le entra la duda si no estaremos ya adentro de uno. Digamos que esa posibilidad existe. Entonces, cuanto más pequeño, la curvatura es mayor y los efectos cerca del horizonte de eventos son muchísimo más dramáticos. De hecho, los efectos de lentes gravitacionales tienen que ser impresionantes. Pero claro, efectos... suponte que si uno mira el agujero negro de M87 estrella, que hemos visto la luz que está en su exterior, y la sombra tiene 2 veces y media, más o menos el tamaño del agujero negro, entonces algo de 10 centímetros, pues la sombra sería de 30 centímetros, y luego la parte de luz alrededor, no sé cuánto, pero supongamos que son 10 metros. Una mancha de luz con un montón de patrones que uno pudiera analizar, pero que de 10 metros a la distancia que está esto de nosotros, no podemos hacer nada. Claro, no, pero yo lo preguntaba porque puestos a encontrar uno en el sistema solar y a hacer una misión que se pueda acercar, pues casi que te viene mejor incluso uno lunar en Júpiter que uno de 10 masas terrestres a 500 unidades astronómicas, ¿no? O sea, que sería incluso mejor en el sentido, donde ya tú puedes acercarte y explorar al nivel de detalle que quieras, ¿no? Qué interesante. La pregunta de cómo encontrar si hubiera uno de una masa lunar en torno a Júpiter es desafiante. Le preguntamos a Loeb.